Zongman, acabas de despertar el Sharingan y dices que esto es Danmachi. 151 Paintendo fue arrastrado a una velocidad extremadamente rápida. Al segundo siguiente, la mano que agarraba su cuello se tensó de repente. Hacer clic. Los huesos emitieron un sonido chirriante. Las pupilas de Paintendo se contrajeron y usaron toda su fuerza para intentar abrir ese brazo, pero descubrió que no podía moverlo en absoluto. Esta fuerza y su Rinnegan giró salvajemente y su mente se llenó de sorpresa. ¿Quién eres exactamente? Pero no terminó la frase. El Paintendo invocado por Shira-Rin simplemente resopló fríamente y lo estrelló directamente contra el suelo. Auge. El polvo voló y las grietas se extendieron. Ese cuerpo, venerado como el vaso de Dios, fue arrojado al suelo como un trapo ante la mirada de todos. Ese era Paintendo. Él era el líder de los 6 caminos, el representante de Dios. Y ahora, en manos de otro Paintendo, estaba completamente indefenso. Me estás tomando el pelo. Deidara inconscientemente dio medio paso atrás, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de incredulidad. ¿Ese es Dolor Tendo? ¿Nuestro? Pero el que está siendo arrastrado también es Paintendo. El rostro de Kisame cambió y apretó los dientes, mirando la figura en el polvo que era idéntica a Paintendo, sintiendo como si su alma abandonara su cuerpo. Konan estaba aún más aturdida en el lugar, incapaz de creer lo que veía. Paintendo, el núcleo de los 6 caminos del dolor, era la existencia más fuerte. Sin embargo, fue apartado a la fuerza por alguien con una apariencia completamente idéntica, un ninjutsu ocular idéntico, usando el método fuerza de atracción total 7. Al mismo tiempo, en una cueva a menos de unas millas del espacio abierto. Una figura delgada respiraba con dificultad. Nagato estaba sentado en una gran silla de piedra, su cabello carmesí empapado de sudor, pegado a su frente, y las venas de sus sienes aparecían debido a la excesiva manipulación de los 6 caminos del dolor. ¿Qué fue eso? Y miró fijamente la imagen compartida de la visión Rinnegan que apareció ante él, todo su cuerpo temblaba ligeramente. La misma cara y los mismos ojos y el mismo poder, y ese otro Paintendo había copiado perfectamente sus técnicas de manipulación para el Rinnegan, incluso en términos de fuerza y sincronización. Era incluso más preciso que el propio Nagato. Esto es imposible, y la garganta de Nagato se apretó, sus ojos se llenaron de sorpresa, miedo y un toque de ira incontrolada. Él conocía la disposición de cada clavo de metal y cada punto guía de los chakras de los 6 caminos del dolor. Pero ese tipo y no está controlado por mí en absoluto. Ni siquiera podía sentir una frecuencia de receptor del cuerpo de la otra parte. Eso significa que no es una marioneta de los 6 caminos en absoluto, pero de repente, Nagato presionó el brazo. ¿Es un ser vivo? ¿Yaiko está vivo? No, es imposible. En ese momento, todo su sistema de creencias comenzó a derrumbarse. Pero en solo unas pocas respiraciones cortas, la mirada de Nagato se volvió fría nuevamente. Entiendo, y es algún bastardo quien robó el poder del Rinnegan y... Ya no dudó, no se dejó arrastrar por su fe que se derrumbaba, sino que inyectó y presionó con fuerza los tubos de chakra en su brazo, y en un instante, toda la cueva tembló. Zas. 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 En el espacio abierto a lo lejos, las 5 figuras que estaban detrás de Kisame y los demás movían casi simultáneamente. Camino Asura, camino Preta, camino animal, camino humano, camino Naraka. Esta fue la primera vez que los 6 caminos del dolor atacaron todos a una misma persona. El objetivo de los 5 era sin duda el joven de cabello negro que tenía una leve sonrisa en su rostro de principio a fin. Shira-Rin. Mientras él fuera destruido, todas las anomalías terminarían. Y casi en este momento. De repente, Kisame saltó y rápidamente hizo señas con las manos. Estilo acuático. Gran Jutsu bala de tiburón. El chakra se condensó instantáneamente en una bala de agua gigante con forma de tiburón, corriendo hacia Shira-Rin. Deidara, por su parte, no se quedó de brazos cruzados, ya tenía preparada su arcilla explosiva. Mocoso, prueba mi último producto experimental. Sonrió maniáticamente y lanzó docenas de pequeños pájaros voladores, que rápidamente ascendieron en el aire antes de caer repentinamente. Mientras tanto, Conan desplegó su danza de papel, dando vueltas en el aire. Con un silbido. Densas hojas de papel cayeron como una lluvia de espadas. Por un momento, los ataques de 3 frentes, junto con el asedio de 5 frentes de los 6 caminos del dolor, presionaron simultáneamente. Esto no fue una batalla. Fue una masacre. Todo el espacio abierto fue destruido por el violento chakra, la tierra se hizo añicos y los colores del cielo y la tierra parecieron oscurecerse por las explosiones y el ninjutsu.
Esto es y demasiado exagerado. Lefi ya estaba viendo una escena tan exagerada por primera vez. ¿Quieres acabar con Yurrin de un solo golpe? Sin embargo, Ai se quedó mirando el caos creciente que se extendía frente a ella, sacando lentamente a Xian de su cintura, preparándose para correr hacia adelante. Pero la voz de Finn se escuchó claramente. Ais, déjaselo en manos de Yurrin. Ai se congeló, sus dedos que sujetaban la empuñadura de la espada se apretaron ligeramente, pero pronto, comprendió. Sí, ese hombre nunca necesitó protección. Shira-Rin levantó lentamente la cabeza, con un destello de luz en sus ojos. Sus pupilas, originalmente negras como la brea, sufrieron un cambio drástico en ese momento. De repente aparecieron las pupilas moradas onduladas del Rinnegan incrustado, superpuestas con tenues patrones triangulares. Era su ninjutsu ocular más poderoso, el ojo negro. Justo antes de que innumerables ninjutsu estuvieran a punto de golpear, Shira-Rin susurró. Gran cielo oscuro. Zumbido. El espacio de repente se solidificó. En un instante, esos ninjutsu devastadores, el estilo agua de Kisame, la arcilla explosiva de Deidara, la danza de los 1000 papeles de Conan, todos ellos, en el momento en que se acercaron al cuerpo de Shira-Rin, colapsado. Disuelto. Disipado. Como si su significado existencial fuera extraído a la fuerza por alguna ley devoradora, todo el ninjutsu en el aire se convirtió en corrientes de luz, absorbidas por los ojos de Shira-Rin. Era como si la energía ninjutsu de este mundo solo sirviera para esos ojos. Esta escena dejó atónitas por unos segundos a las 3 personas que aún estaban en el aire, sin haber aterrizado aún. Pero la crisis no había terminado. Aunque el ninjutsu se disipó, Asurapat y los demás ya habían cargado. Su objetivo seguía siendo Shira-Rin. Sin embargo, Shira-Rin todavía no se movió ni un paso, ni siquiera apareció un ceño fruncido en su rostro. Se quedó quieto, con expresión tranquila, como si los 5 caminos del dolor que cargaban hacia él eran solo unas cuantas hormigas saltarinas en sus ojos. El siguiente segundo hay rugido. Un rugido se escuchó desde el flanco. La enorme figura del 9 colas saltó repentinamente del lado de Shira-Rin. ¿Qué? Es el 9 colas. Las palabras de Conan aún no habían llegado. Estallido. El 9 colas simplemente movió una garra. No hubo una bola de bestia con cola abrumadora, ni ninguna postura preparatoria. Fue solo un golpe casual, que azotó el lugar como si estuviera espantando moscas. Asurapat y los demás, que estaban en medio de su carga, ni siquiera tuvieron tiempo de levantar las manos para reaccionar antes de que fueran arrastrados por el viento de garra del 9 colas. Auge. Sus cuerpos explotaron directamente en el aire y sus capas de chakra se rompieron en pedazos. Una garra, muerte instantánea. Finn y los demás detrás de Shira-Rin estaban todos atónitos. Incluso ellos, que habían experimentado innumerables batallas, ahora miraban la figura colosal que había aparecido de la nada. El zorro de 9 colas, con 9 colas, cuya aura podría incluso colapsar los cielos y la tierra, no pudo evitar caer en un silencio temporal. ¿Qué es esta cosa? Finn murmuró para sí mismo, sintiendo que su pulgar comenzaba a dolerle nuevamente. No es que no se hubiera encontrado con individuos fuertes, ni que no hubiera visto bestias gigantes. Pero el 9 colas frente a él, con solo pararse allí, exudaba una presión aterradora, una mezcla de divinidad y malicia, que era incluso más escalofriante que el dragón negro en el nivel más profundo de la mazmorra. ¿Qué tal si volvemos a la mazmorra ahí? Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Finn. Este mundo ninja era mucho más brutal de lo que había imaginado. Y Shira-Rin frente a él ya no podía ser descrito simplemente como fuerte. A lo lejos, Deidara, que acababa de aterrizar, su rostro cambió modificado. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué está aquí el cuerpo de la bestia con cola? ¡Qué locura! El rostro de Kisame también se puso extremadamente feo, y se giró hacia Conan que estaba a su lado y dijo: Retirámonos, salva nuestras vidas es primordial. Conan miró a Pain Tendo, que estaba sostenido en la mano de Tendo, y solo pudo asentir levemente, transformándose en un cielo lleno de papel y retirándose rápidamente. Los 3 tomaron la decisión casi simultáneamente. Huir. Si no huyeran ahora, no sería tan simple como derrota, sería aniquilación. En menos de 5 minutos. Los Akatsuki originalmente planearon destruir Konoha, saquear a los Jinchuriki de 9 colas y lanzar la cacería de las bestias de cola de un solo golpe. Sin embargo, el resultado fue: antes de que la pelea realmente comenzara, ya habían decidido por completo retirarse. No podía ganar, realmente no podía ganar. Y PD.
Gracias a Gran Hermano por Ecofe y Egueudos por los pases mensuales. Gracias a Gran Hermano Egueudos por la recompensa. Gracias de nuevo. Capítulo 152. En busca de una suscripción. La muerte de Nagato, el difunto Orochimaru y Sasori. Los tres llegaron rápidamente y huyeron aún más rápido. Finn chasqueó la lengua y agitó su gran mano. Detrás de él, Bert y las hermanas Amazonas salieron corriendo al instante. Shira Rin se quedó quieta, sin detenerlos. En su opinión, Akatsuki debe ser erradicado. Lo que había que concluir, había que concluirlo. Aunque Kisame era astuto, frente a Bert, tal vez no pudo ganar realmente. En cuanto a Deidara, aparte de su loca frase el arte es una explosión, lo único que realmente merecía su vigilancia era esa técnica de autodetonación de Ko. Si tal situación realmente ocurriera, Shira Rin también podría sentirla inmediatamente. En cuanto a Conan y Shira Rin miró hacia arriba, y ante su vista, solo Conan, volando a toda velocidad por el aire, permanecía. Parece que aún no entiende mis habilidades, tan descaradamente en el aire y en el momento en que cayó el susurro, sus pupilas se estrecharon de repente. Gran cielo oscuro. En un instante, Conan solo sintió que su visión se nublaba, como si hubiera sido arrancada del espacio por una fuerza invisible pero inmensamente poderosa, completamente incapaz de resistir, completamente incapaz de liberarse. Silbido. Su figura, como borrada, desapareció por completo del mundo. Ella no había muerto. En cambio, ella fue sellada. En ese momento, en el espacio del gran cielo oscuro, todo estaba en silencio y el tiempo parecía congelado. Ningún sonido, ningún aliento, ningún concepto. Conan flotaba allí silenciosamente, como una marioneta que había perdido su divinidad, atada al vacío. Este era el espacio diferente, dimensión diferente, definitivo de Shira Rin, del que nadie podía escapar. Después de que calme a Akatsuki, decidiré tu destino. Si no escuchas y Shira Rin se rió suavemente. Matarte aún será posible a tiempo. En su vida anterior en Blue Star, Conan, como la única mujer en Akatsuki, su título de ángel no era infundado. Ella fue una vez discípula de Jiraiya, uno de los Sanin, y una vez compartió un sueño de paz con Yaiko y Nagato, un débil destello en esa triste era. Ella era gentil, racional y serena como el agua, y también era el ángel que lo perdió todo en la guerra y finalmente eligió la indiferencia y la destrucción. No deberías haberte convertido en ese tipo de persona. Shira Rin dijo suavemente. Él, por supuesto, conocía la fuerza de Conan, y también su lealtad y decisión. Pero ella no debería quedar atrapada y morir en el ideal de Pain, convirtiéndose en una víctima completamente explotada. Puedo elegir no salvar a Pain, y no me importa la vida de Nagato. Pero tú y él decidió salvarte. La batalla no había terminado y los enemigos aún no habían sido derrotados. Y su lista de miembros del harén silenciosamente ganó un ángel del mundo ninja. Luego de controlar sus pensamientos, Shira Rin se dio la vuelta. Se quedó a la sombra del nueve colas, su mirada cayó sobre la figura que aún no había sido destruida. Pain Tendo. En ese momento, Tendo ya no luchaba. No intentó atacar de nuevo, ni refutó verbalmente, sino que simplemente levantó la cabeza, mirando fijamente al zorro de nueve colas que estaba de pie orgullosamente sobre las ruinas. Ese era el objetivo final que su Akatsuki había perseguido minuciosamente, planeado durante muchos años y para el cual no habían escatimado recursos humanos ni materiales. Pero ahora y se quedó quieto detrás del joven de cabello negro, como el guardián más leal. Ese golpe, la enorme garra del nueve colas, no solo destrozó a Asurapat, Pretapat y los demás, sino que también destrozó brutalmente el último vestigio de fe de Nagato en la cueva. Imposible, y Tendo murmuró para sí mismo. Esto es imposible y durante todos estos años, Akatsuki había recopilado inteligencia y elaborado avillones, movilizando todos sus recursos humanos, todo para este nueve colas que tenían frente a ellos. Sin embargo, esta bestia de cola ya se había sometido al joven de cabello negro frente a ellos. Todo esto hizo que Tendo, no yo mejor dicho, Nagato, fuera completamente incapaz de aceptarlo. El cuerpo demacrado en la cueva temblaba violentamente en ese momento, sus ojos estaban inyectados en sangre. No fue odio sino colapso. Los 6 caminos del dolor simbolizaban la majestuosidad de Dios. Pero este joven frente a él y casualmente invocó una existencia incluso más desesperante que Dios. Esa era la bestia de cola que tanto habían tardado en adquirir. Ahora inclinó la cabeza en señal de sumisión. ¿Quién eres exactamente? Tendo preguntó con voz ronca, su voz temblando con un temblor incontrolable. Shira Rin negó con la cabeza y caminó lentamente hacia adelante.
Saber demasiado no es bueno. Luego, levantó su mano derecha y una brizna de chakra dorado puro se condensó instantáneamente en la punta de sus dedos. Ese era el poder de una bestia con cola. Y era el chakra de 9 colas más puro. Shiraharin tocó suavemente esa pizca de chakra en el frente de Tendo. Tome esta pregunta y reflexiona sobre ello en el infierno. El siguiente segundo. Auge. Ese chakra aparentemente sutil, después de surgir en el cuerpo de Pain Tendo, comenzó a descontrolarse violentamente como un torrente. Las pupilas de Pain Tendo se contrajeron de repente. El violento chakra de 9 colas fluyó hacia atrás a través del receptor de su cuerpo, rompiendo con fuerza la distancia espacial, y se precipitó hacia el cuerpo principal de Nagato en la cueva distante. ¡Guau! La boca de Nagato tenía un sabor dulce y de repente escupió una bocanada de sangre fresca. Su frágil cuerpo se contrajo violentamente y su rostro se contorsionó en una expresión de incredulidad. No, no, esto no está bien, este no debería ser el 9 colas, esto es imposible, esto no debería estar pasando. Pero la sensación de ardor, la sensación de desgarro, el dolor insoportable dentro de su cuerpo, todo era real. Esos chakras parecían poseer voluntad, llevando una intención destructiva y violenta, y comenzaron a seguir sus meridianos, revirtiendo el camino del Rinnegan, destrozando sus sentidos pulgada a pulgada. Pero ese dolor desgarrador apenas había disminuido, un chakra más intenso, más puro y más feroz se estrelló una vez más contra el mar de conciencia de Nagato. Ah. Las pupilas de Nagato se contrajeron violentamente hasta el tamaño de la punta de una aguja. Su visión se volvió completamente negra, sin siquiera oportunidad de reaccionar. Su frágil cuerpo se sacudió violentamente, luego se desplomó sobre el taburete de piedra como un trapo roto, sus manos cayeron flácidas, su cabeza se inclinó y la sangre goteó lentamente de su boca. En su rostro pálido, como el papel, aún persistían la conmoción y la falta de voluntad de antes de su muerte. No hubo gran final, ni flashbacks al pasado, ni siquiera una última palabra. Nagato, el proveedor de dolor que dominó el mundo ninja, derrocó a toda la aldea Konoha, inició el incidente de una bolsa de arroz, ¿cuántos pisos? Y derrotó sin ayuda a numerosos oponentes fuertes en la obra original. Así, sin siquiera mostrar su rostro, murió en silencio en el taburete de piedra de la cueva. En la cueva solo quedaba un silencio sepulcral, solo el goteo de la sangre golpeando el suelo, como anunciando el fin de una era. Y la figura de Pain Tendo se balanceó 2 veces con el viento antes de colapsar con un estrépito, su par de Rinnegan, los ojos de Dios, perdieron todo su brillo. Shiraharin miró al caído Pain Tendo y dijo: ve a recuperar el Rinnegan de ese tipo. Aquella figura, idéntica a Pain pero aún más solemne, el Pain Tendo, avanzando levemente al escuchar esto. Con un silbido, su figura desapareció directamente del lugar. Finn y los demás intercambiaron miradas. Aunque no comprendían del todo lo que acababa de ocurrir, una cosa muy clara tenían. La crisis había sido resuelta una vez más sola por Shiraharin. ¿Esto se considera resuelto? Lefi ya se palmeó el pecho. El maldito enemigo está resuelto. Todos miraron las huellas de la batalla, sintiendo que su sangre aún estaba caliente, pero sus corazones estaban sorprendentemente en paz. De la sorpresa inicial al asombro, y ahora a lo normal, las 3 palabras Shiraharin ya se habían convertido en sinónimo de victoria absoluta en sus corazones. Finn se quedó quieto, mirando su sonrisa perpetua, y dijo suavemente: ¿este tipo, hasta dónde pretender llegar? Al mismo tiempo, zona fronteriza del País del Fuego. 2 figuras aparecieron rápidamente entre los arbustos. Con un rugido, Orochimaru se detuvo de repente. Lentamente levantó la cabeza, sus ojos de serpiente miraban a través de los huecos entre los árboles, observando la fluctuación masiva de chakra apenas visible en la distancia. Esta aura, murmuró en voz baja. Es el 9 colas, así es. Como uno de los antiguos Sanin de la aldea de Konoha, Orochimaru sabía casi todo sobre los objetos prohibidos de la aldea de Konoha. Especialmente el de 9 colas. Esa bestia de cola, que provocó estragos en la noche de Konoha, fue una vez el mayor secreto de Konoha y el núcleo de su desastre. Orochimaru debería haber sido el más conocido con ello, pero ahora, esta aura, es demasiado extraña. No se trataba de una simple brutalidad, ni de la inestabilidad de un Jinchuriki, sino de una existencia de alto nivel que lo superaba todo. El 9 colas ya no era un prisionero escondido en la mazmorra de la aldea de Konoha. Era más bien una especie de monstruo liberado. Escorpión, que estaba escondido dentro de la marioneta de Iruko, preguntó desde un lado. La escala de este poder, ¿podría ser que Pain y los demás hayan capturado con éxito al Jinchuriki de 9 colas?
Orochimaru no respondió inmediatamente. Simplemente se lamió la comisura de los labios y dejó escapar una risa peligrosa y baja. Puede que ese no sea el caso. La mirada del dolor siempre está demasiado lejos. Solo me importa una pregunta. Levantó la cabeza, su mirada aparentemente atravesó todo el país del fuego, aterrizando en los familiares tejados de la aldea de Konoha. Mi querido maestro, ¿estás todavía en esa posición? Si es así, entonces hoy es tu última oportunidad de ver el atardecer. No tenía ningún interés en trabajar para Akatsuki, y las bestias con cola eran simplemente materiales para investigación. Lo que realmente obsesionó a Orochimaru, además de su búsqueda fanática de la inmortalidad y varios inventos, también fue el ajuste de cuentas del pasado, su obsesión con Sarutobi y Ruzen, y su venganza contra Konoha, este lugar de confinamiento. Vamos, si llegamos más tarde no nos quedará comida. PD. Por favor, regale flores frescas, tickets de evaluación y autosuscripciones. Capítulo 153. Solicitud de suscripción Orochimaru. Esto es ni siquiera Konoha. No mucho después, Orochimaru y Escorpión llegaron a las afueras de la aldea de Konoha. La noche aún no era profunda y el resplandor vespertino aún delineaba el persistente resplandor carmesí en el cielo. Pero justo cuando el resplandor iluminó el área, Orochimaru se detuvo de arrepentimiento, frunciendo el ceño. Algo no está bien. Una expresión vacilante apareció en su rostro. Escorpión también se detuvo. Escondido dentro de la marioneta Iruko, escaneó los árboles circundantes y la aldea distante. Al igual que Orochimaru, también sintió algo inusual. Está demasiado silencioso. Lógicamente, Akatsuki había desplegado a todos sus miembros esta vez. Incluso si no destruyeron Konoha inmediatamente, debería haber señales de un combate feroz. Como explosiones, fluctuaciones de chakras, alarmas sonando, pero ahora, la aldea de Konoha que tenían ante ellos estaba completamente intacta. No había fuego, ni rastros de batalla, ni fluctuaciones intensas de chakra, e incluso los ninjas sensoriales que habitualmente patrullaban los alrededores parecían haber desaparecido colectivamente. Escorpión inclinó la cabeza. ¿Ya terminaste? Miró la silenciosa aldea de Konoha en el resplandor del crepúsculo. Después de todo, Konoha ha sufrido una vez más, el alboroto del monstruo de las 9 colas. En el momento en que estas palabras cayeron, el aire pareció solidificarse por un momento. El alboroto de 9 colas. Este término aún no se había extendido por completo en el mundo ninja, pero dentro de Akatsuki ya no era un secreto. No importaba cuán sellada estuviera la información, Akatsuki tenía a Zetsu, quien poseía la mayor capacidad de recopilación de inteligencia en el mundo ninja. Por lo tanto, Konoha estaba experimentando actualmente una agitación comparable a un desastre. Es solo que, nadie nunca supo quién era el amo de esa bestia con cola. Orochimaru se lamió los labios mientras sus pensamientos corrían. Sintió que Escorpión tenía razón. Hay que saber que cada miembro de Akatsuki era un monstruo capaz de agitar el mundo ninja. Sin mencionar los 6 caminos del dolor, una existencia que maneja el jutsu ocular más poderoso, el Rinnegan. Si unieran sus fuerzas, destruir Konoha requeriría poco esfuerzo. Eso tiene sentido. Parece que solo podemos entrar y limpiar. Escorpión meneó la cabeza y dijo. Dudo que ni siquiera haya una oportunidad de limpiar. Mira Konoha ahora. Incluso el personal de las afueras se ha ido. Paintendo realmente golpeó fuerte. Orochimaru estaba a punto de decir algo cuando de repente, auge. De repente, se produjo una explosión más adelante. Ambos miraron hacia arriba casi simultáneamente, hacia la fuente del sonido. Vieron que en el bosque lejano, el hombre lobo verde corría salvajemente, y frente a él, Kisame Oshigaki, conocido como la bestia sin cola, en realidad se retiraba repetidamente, siendo empujado hacia atrás. ¿Ese es, Kisame? ¿Qué está sucediendo? Escorpión frunció el ceño, su tono claramente sorprendido. Y las pupilas de Orochimaru se contrajeron lentamente, su mirada fija en el perseguidor. Era alguien a quien no reconocía en absoluto. Un cabello plateado corto, salvaje y desordenado, un rostro mitad humano, mitad bestia, con una peligrosa luz roja sangre en sus ojos. ¿De dónde salió este monstruo? Antes de que Orochimaru pudiera analizar más, el siguiente segundo, auge. Otra explosión. Esta vez vino del denso bosque a su derecha. Deidara, con el cabello despeinado, apareció entre los arbustos, luciendo extremadamente desaliñado. Persiguiéndolo por ambos lados estaban las hermanas amazonas. Deidara, ¿también está siendo reprimido?
Varios signos de interrogación aparecieron sobre la cabeza de Orochimaru. Escorpión, que estaba a su lado, se quedó atónito en el acto. Esta escena superó completamente su imaginación. Kisame y Deidara, uno de ellos formaba parte del segundo grupo de 7 espadachines ninja. El otro era un loco explosivo con un límite de línea de sangre. Aunque ambos no habían sido socios por mucho tiempo, se entendían bien. Pero ahora, eran como desertores reprimidos. Y, quienes los perseguían no eran ninjas de la aldea de la hoja en absoluto. Estos tipos, algo no está bien. Escorpión miró fijamente a las hermanas amazonas y al hombre lobo Bert. No son ninjas, no tienen fluctuaciones de chakra, pero pueden enfrentarse directamente a Deidara y Kisame. Incluso obligaron a Deidara a huir, y Kisame apenas puede aguantar. ¿Cómo es esto posible? Orochimaru no habló. Su mirada todavía estaba fija en el campo de batalla, pero su mente ya estaba en un estado de confusión sin precedentes. No son personas de la aldea de la hoja. No es un sistema de poder perteneciente al mundo ninja. Y no poseer la estructura chakra del ninjutsu. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Dónde están los 6 caminos del dolor? ¿Dónde está Kakuzu? ¿Dónde está Idan? Las preguntas que hizo Escorpión eran también las dudas en el corazón de Orochimaru. No los he visto. Orochimaru negó con la cabeza. En ese mismo momento, un escalofrío indescriptible, como una enredadera trepadora, le recorrió la columna hasta llegar al corazón. La sonrisa en los labios de Orochimaru se solidificó lentamente. Parecía que en ese momento había comprendido una verdad innegable. Los que perdieron, no son la aldea de la hoja. Pero, Akatsuki. Tan pronto como apareció este pensamiento, inundó su mente como un virus, imposible de eliminar. No. ¿Cómo puede ser eso? Orochimaru sacudió la cabeza inconscientemente. Akatsuki es actualmente la organización más fuerte del mundo ninja. Los 6 caminos del dolor poseen el Rinnegan. Kakuzu, Idan, Kisame, Deidara, Escorpión, cualquiera de ellos, tomado solo, es un Jonin o incluso un experto de nivel Kage. ¿Cómo pudieron perder? Pero ante sus ojos, Kisame estaba siendo perseguido y Deidara se encontraba en un estado lamentable. Con estos dos siendo perseguidos de esta manera, ¿cómo podrían los otros miembros de Akatsuki no reaccionar? ¿Qué diablos pasó? Sigue siendo esta la aldea de la hoja. Pero pronto la razón finalmente venció a la duda. Orochimaru entrecerró los ojos, mirando a los varios individuos en la distancia que habían entrado en una batalla candente, y giró su cabeza hacia Escorpión, diciendo: Retirámonos, algo no está bien. Escorpión se sobresaltó. ¿Retiro? Los dos originalmente iban a la aldea oculta de la arena para capturar al ser de una cola. Pero a mitad de camino, Akatsuki les informó que el plan había cambiado, diciéndoles que se desviaran para apoyar a la aldea de la hoja. Ahora, apenas habían llegado, ni siquiera habían encontrado su equilibrio, y ya estaban a punto de retirarse. Escorpión no entendió cero, él realmente no podía entender. En su opinión, incluso si Akatsuki hubiera encontrado algunos problemas, los dos juntos serían suficientes para apoderarse del campo de batalla, al menos para completar el golpe final. ¿Estás pensando demasiado? La voz de Escorpión, sin embargo, tenía una matiz de agitación incontrolable. Incluso si Pain y los demás han caído, entonces la aldea de la hoja debe estar gravemente herida. ¿No es esta una buena oportunidad para lanzar un ataque? Tan pronto como terminó de hablar, giró la muñeca y los mecanismos de su manga zumbaron rápidamente. Se escucha una serie de sonidos de fricción metálica, clac clac clac. Al momento siguiente, 3 marionetas humanoides de diversas formas aparecieron con un bang. Escorpión miró a Kisame, quien estaba siendo empujado constantemente hacia atrás por el hombre lobo Bert. Primero iré a apoyar a Kisame. Hizo una pausa, luego miró a Deidara, quien estaba siendo perseguido como una mosca por las hermanas amazonas no muy lejos, y dijo fríamente: En cuanto a Deidara, déjalo estar. Si muere, muere. Con eso, Escorpión manipuló las 3 marionetas y cargó hacia adelante. Pero solo 2 pasos una voz femenina asesina de repente resonó en los oídos de Escorpión y Orochimaru. Atraviesa, flecha infalible. Escorpión manipuló instintivamente a las marionetas para que se dispersaran hacia la izquierda y la derecha. Pero ya era demasiado tarde. El siguiente segundo, una flecha de luz descendió del cielo, atravesando ferozmente a las 3 marionetas frente a Escorpión. Auge. Volaron fragmentos de metal y astillas de madera, dejando incluso una marca profunda en el suelo.
Aunque Escorpión reaccionó rápidamente y esquivó un tiempo, el hombro derecho de Iruko todavía estaba golpeado por las consecuencias de la explosión, emitiendo un fuerte crujido. Se abrió una placa protectora, revelando la compleja y precisa estructura interna. Maldita mar, la figura de Escorpión se detuvo y retrocedió abruptamente varios pasos, mirando a su alrededor con cautela. Y en la plataforma alta a lo lejos, la elfa Lefilla dejó el bastón mágico que tenía en la mano y golpeó el suelo con el pie con cierto enojo. 4, 6. Dios mío. ¿Por qué es tan rápido? Shiraharin, que estaba a su lado, se acercó a Lefilla con una sonrisa y dijo suavemente. Lo hiciste genial. Aunque tu flecha de luz del arco espiritual puede rastrear y apuntar automáticamente a los objetivos, había demasiados objetivos en este momento, y cambiaban de posición constantemente bajo el control de la marioneta. Atravesar 3 marionetas a la vez ya es bastante impresionante. Al escuchar este elogio, los ojos de Lefilla se iluminaron de inmediato, sus mejillas se sonrojaron levemente y las comisuras de su boca se curvaron sutilmente hacia arriba, como un gatito elogiado por su dueño, diciendo obedientemente. Entonces lo intentaré de nuevo. Y el escorpión de abajo escucha naturalmente la voz de arriba. Era una sensación de compostura desde un punto de vista elevado, como si ni siquiera lo tomaran en serio. Ese joven de cabello negro, una luz fría surgió en los ojos de Escorpión. Su percepción era muy fuerte. En el intervalo entre el lanzamiento de la flecha de luz y su impacto, Escorpión ya había notado ese grupo de personas. Especialmente el joven de cabello negro que se encuentra al frente, sonriendo. ¿Podría el silencio de Pain estar relacionado con este mocoso? PD. Por favor, regale flores, revise sus votos y haga pedidos personalizados. Capítulo 154. Buscando suscripción te derrotaré con tu propia marioneta, el aturdido Escorpión. Pero antes de que Escorpión pudiera procesar completamente este pensamiento. ¡Zas! Otra flecha de luz deslumbrante, cargada desde arriba, se disparó directamente hacia la dirección de Escorpión. Esta vez, fue significativamente más rápido que la anterior y Lefilla estaba claramente más concentrada. La flecha se clavó en el corazón de Escorpión, sin darle tiempo a respirar. ¡Qué molesto! Escorpión frunció el ceño. Si no lo esquivaba de nuevo, se convertiría en chatarra junto con Iruko. Casi en el instante en que la flecha de luz golpeó, la figura de Escorpión salió disparada abruptamente de la marioneta de Iruko. Como un gusano de seda saliendo de su capullo, todo su cuerpo se lanzó al aire. Auge. La flecha de luz de Lefilla alcanzó con precisión su objetivo, atravesando por completa la marioneta de Iruko donde había estado Escorpión. La onda de luz mágica explosiva se expande, incluso abriendo un pozo quemado en la mitad del suelo. Y ese cuerpo de marioneta, Iruko, del que Escorpión estaba tan orgulloso y que había usado para matar a innumerables enemigos poderosos, ahora estaba completamente destrozado en varios pedazos, emitiendo humo carbonizado. Orochimaru, quien fue testigo de cómo la flecha de Lefilla atravesaba a la marioneta, finalmente vio su expresión oscurecida por completo. Aquella no era una marioneta cualquiera. Iruko era una de las marionetas más fuertes de Escorpión. No solo su defensa era extremadamente alta, sino que también incorporaba sus técnicas y esencia de marioneta. Y ahora, había sido convertido en chatarra de un solo golpe. En efecto. Los ojos de Orochimaru se oscurecieron. Akatsuki realmente, ha caído. Pero no era esto lo que más le inquietaba. Lo que realmente le preocupaba era el joven de cabello negro que estaba de pie en la distancia, con una sonrisa en su rostro. Estaba demasiado tranquilo, como si todo ya estuviera bajo su control. Las flechas de luz de esta chica por sí solas nunca podrían haber empujado a Akatsuki a este punto. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Quién es exactamente esta persona? La mirada de Orochimaru estaba fija en Shiraharin. Fue demasiado normal. Orochimaru nunca creyó en supersticiones, pero en ese momento, de repente tuvo una muy mala premonición. Murmuró suavemente. Konoha, ya no es la Konoha que una vez fue. Abajo, Sasori finalmente rompió su silencio. Levantó la vista, observando a Shiraharin en la distancia y a las personas detrás de él que claramente no eran ninjas, su mirada mostró una rara gravedad e intención asesina. Parece que, es hora de ponerse serios. Mientras bajaba la voz, giró las manos y de repente sacó un enorme pergamino del interior de su cuerpo. Al momento siguiente, ¡bang, bang, bang! Una niebla blanca explotó y unas figuras abrumadoras salieron corriendo de la niebla. A su alrededor, cientos de marionetas apretadas aparecieron en el aire como abejas. Grieta.
Cabezas levantadas, pechos abiertos, mecanismos expuestos, espadas, virotes de ballesta, cada título tenía un arma diferente, pero su vestimenta era una túnica uniforme de color rojo sangre. Este fue uno de los mejores movimientos asesinos de Sasori. Técnica secreta roja. Actuación de 100 marionetas. Esta era una formación asesina que había forjado con incontables años de arduo esfuerzo y botines de guerra. Una vez utilizada esta técnica para conquistar un pequeño país de la noche a la mañana, masacrando a 1000 personas sin dejar sobrevivientes. Aún más aterrador era que estas marionetas no estaban controladas por hilos de chakra o dedos, sino que estaban directamente vinculadas al núcleo regenerativo dentro del cuerpo de Sasori. No era necesaria ninguna acción. Un simple pensamiento podía impulsarlos. Él era el alma de esas 100 máquinas de matar. Gracias a esto, los movimientos de combate a los 100 títulos no tenían demora, como 100 miembros propios, suaves como el agua. No muchos pueden obligarme a utilizar esta técnica. La voz de Sasori era baja, su cabello naranja ondeaba al viento, y debajo de las sombras de su rostro había una locura donde el orgullo y la frialdad coexistían. Quiero ver qué pasó exactamente en Konoha. Auge. Cientos de marionetas se movieron casi simultáneamente. El sonido de mecanismos conectados en una sola pieza, formando una sinfonía mortal. Esto no era ninjutsu, sino un torrente puro y abrumador de matanza. Innumerables armas frías se dirigieron hacia Shira-Arin y la gente detrás de él como una tormenta. Esta era la verdadera intención asesina de Sasori. Al ver a Sasori desatar este movimiento asesino definitivo, las cejas de Orochimaru finalmente se crisparon y un indicio de sorpresa apareció en su expresión. Entonces, ¿esta es la carta del triunfo de Sasori? Se humedeció los labios, mirando los mecanismos voladores y las armas, con una pizca de interés genuino en sus ojos. Esa densidad, esa velocidad, esa sensación opresiva que no le daba tiempo al enemigo a reaccionar, incluso él, Orochimaru, si tuviera que enfrentarlo de frente, tendría que usar algunas verdaderas cartas del triunfo para escapar ileso. Jeje, realmente aterrador. Los pasos de Orochimaru, que tenía la intención de darse la vuelta y marcharse, también se detuvieron. Se quedó mirando las figuras en la plataforma alta, especialmente a Shira-Arin parada al frente, sus ojos mostraban una mirada curiosa. ¿Cómo aguantarás este golpe? O mejor dicho, ¿podrás aguantarlo? El aire mismo parecía temblar ante el violento asalto de estos cientos de marionetas. El suelo estaba cortado con marcas de quemaduras, y marionetas humanoides, cortando el aire desde todas las direcciones, formaron una jaula de muerte sellada. Esta era la formación asesina de máximo poder de Sasori. También era su técnica secreta más confiable y definitiva. Incluso un experto de nivel Kage, si lo enfrentara de frente, resultaría gravemente herido o incluso muerto. Morir. Sasori rugió y cientos de marionetas blandieron simultáneamente sus armas, completando el cerco final. Todos los ataques convergieron casi instantáneamente sobre Shira-Arin. Pero en ese momento, Shira-Arin se quedó quieto, su mirada aún tranquila, como si no estuviera viendo una situación de muerte segura, sino un aburrido espectáculo de marionetas. Justo cuando los innumerables ataques de marionetas estaban a punto de converger en una tormenta mortal, liberación magnética. Cilindros de arena de hierro. Un leve murmullo vino detrás de él, no muy fuerte, pero claramente audible para todos. Sasori de repente se congeló y sus pupilas se contrajeron. Estaba demasiado familiarizado con esa voz. ¿Qué? Susurró inconscientemente, pero ya era demasiado tarde. Auge. Un cilindro de arena de hierro, tan negro como la tinta y más horrible que el pilar de una casa, rugió detrás de Shira-Arin y los demás. Tuvo un impacto inmenso y se expandió por todo el lugar antes de que alguien pudiera reaccionar. No se necesitó ni un segundo, ni siquiera un segundo completo. Los 100 muñecos humanoides apiñados, como un ejército de la muerte, se hicieron añicos como papel frágil bajo la fuerza aplastante del cilindro de arena de hierro. Clank, 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 clank. El sonido del metal rompiéndose, el sonido de los núcleos de las marionetas explotando, el sonido de los mecanismos desintegrándose, todo convergió en una sinfonía destructiva. La roja mortal que había sido intrincadamente tejida en el cielo se desintegró por completo ante este único golpe. Todo el espacio abierto quedó instantáneamente con solo un mar de arena de hierro negro y escombros rotos, sin que quedara ni una sola marioneta completa. Sasori se quedó estupefacto, los restos de Iruko aún humeaban detrás de él, pero su rostro estaba pálido y su garganta apretada.
Eso no fue un lanzamiento magnético común y corriente, eso fue la habilidad de la marioneta del tercer Kazekage. Pero, ni siquiera había tenido tiempo de convocar al tercer Kazekage. ¿Quién lo utilizó? Miró hacia arriba, girando el cuello casi mecánicamente, hacia el origen de la voz. Una figura de cabello azul y ojos amarillos salió de detrás de Shira Rin. El tercer Kazekage retiró sus manos. Aún había débiles y temblorosas huellas de arena de hierro en las yemas de sus dedos. Estaba demasiado familiarizado con esa figura. Porque esa era la marioneta que él personalmente había modificado, un producto de combate con las habilidades del tercer Kazekage, pero ahora, estaba de pie con vida junto a Shira Rin. Tú eres, Sasori finalmente habló con voz temblorosa. Pero antes de que pudiera terminar, Shira Rin dijo débilmente. ¿Qué se siente al ser derrotado por la técnica que más temes, usando el arma que tú mismo creaste? La marioneta detrás de él también inclinó levemente la cabeza, y un atisbo de sonrisa burlona, casi humana apareció en su rostro. En serio estaba sonriendo. Sasori sintió una dulzura en la garganta, y una oleada de ira llamada humillación le subió a la cabeza. Al segundo siguiente, de repente extendiendo los brazos. Imposible. Sasori rugió, su expresión completamente distorsionada en una mirada casi trastornada y feroz. Eso es mío. Esa es mi creación más perfecta. Detrás de él, de repente se levantó una niebla blanca. Una figura alta y esbelta, envuelta en el aura de liberación magnética, apareció lentamente. Era de hecho la marioneta del tercer Kazekage. Esa fue la orgullosa obra maestra de marionetas humanas de Sasori, dotada de sus habilidades más fuertes. Ahora, apareció uno idéntico detrás de Shira Rin. ¿Cómo pudo Sasori aceptar tal cosa? Devuélvemelo. Sasori de repente levantó su mano, intentando hacer que el tercer Kazekage comenzara a usar la liberación magnética. Arena de hierro. Pero antes de que el título pudiera completar su primer sello manual, ¡zas! Un rayo de luz dorada descendió desde lo alto del cielo. Ice había saltado en el aire en algún momento, sosteniendo a Xian, y en el instante antes de que alguien pudiera siquiera parpadear, barra oblicua. La trayectoria dorada cortada. Esa marioneta del tercer Kazekage, no tenía espacio para luchar y se dividió directamente en dos. Grieta. El sonido del metal rompiéndose resonó en el aire, y piezas dispersas llovieron, golpeando la cabeza, los hombros y los pies de Sasori, destrozando su última esperanza restante. Sasori estaba completamente aturdido. Se quedó allí sin comprender, con los labios ligeramente separados y los ojos desconcertados, olvidándose incluso de seguir controlando a sus otras marionetas. ¿Cómo es esto posible? Mi marioneta, Escorpión, quedó completamente aturdido. No, para ser precisos, ya había perdido la capacidad de pensar. Del tercer Kazekage que apareció de repente detrás de ese joven de cabello negro a su preciada y laboriosa obra maestra, dividida en dos por una sola espada. Todo esto ocurrió en menos de un minuto. No, esto es falso, Escorpión murmuró, su voz carecía de emoción, como si estuviera sonámbulo y hablando consigo mismo. Su cerebro, habitualmente preciso y mecánico, colapsó por completo en ese momento. Justo ahora, claramente era su formación más fuerte, claramente estaba a punto de desatar la actuación de las 100 marionetas para bañar el campo de batalla en sangre, claramente, sin embargo, su marioneta del tercer Kazekage fue destruida por una sola espada de una jovencita, sin ninguna capacidad para resistirse. Esto es imposible, ¿cómo pudo cortarlo con una sola espada? La garganta de Escorpión estaba seca, su habla se aceleró, pero sus ojos se volvieron más hundidos. Ese tipo de derrota, donde ni siquiera podía reaccionar, despertó un fuerte sentimiento de desplazamiento y vergüenza desde lo más profundo de su alma. Originalmente había pensado que podría cosechar a sus oponentes con arte en este campo de batalla, pero él nunca esperó que él mismo fuera el cosechado. No, algo no está bien, nada de esto está bien. Escorpión se tambaleó hacia atrás un paso y su pecho se agitó violentamente. Pero justo entonces la joven rubia ya había cargado hacia adelante, con el estoque llamado Ashian en su mano apuntando directamente a su punto vital. Oh, no. Mientras las palabras de Escorpión caían, Ice ya se estaba acercando. En una cuestión de vida o muerte, las pupilas de Escorpión se contrajeron violentamente y, casi con su última gota de fuerza, se deslizó bruscamente hacia la derecha. Pero, la reacción de Ice fue aún más rápida. Esa espada cambió casi inmediatamente su trayectoria para perseguirlo en el momento en que se movió. PFFT. La punta de la espada atravesó con precisión el pecho izquierdo de Escorpión.
Allí era donde se encontraba su núcleo de regeneración. También era el único órgano vivo que quedaba en el cuerpo de marioneta de Escorpión. Grieta. Un sonido estremecedor emanó del punto donde el metal y la carne se entrelazaron. Escorpión sintió un dolor agudo en el pecho. Nunca lo esperó. Esta joven aparentemente delicada podía ver su verdadera debilidad con una sola espada. El núcleo de la regeneración, su corazón. Como el núcleo secreto más crucial de un titiritero, este núcleo de regeneración fue escondido extremadamente bien por él, lo que le permitió transferir constantemente su cuerpo y sobrevivir entre marionetas, verdaderamente la fuente de su cuerpo inmortal. Sin embargo, esta joven frente a él tocó su punto vital con una sola espada, sin ninguna prueba previa. Turi, ¿cómo pudiste y? La garganta de Escorpión tembló, su voz casi cambió de tono y, por primera vez, un miedo primario apareció en sus ojos. Y Ice todavía tenía esa expresión de princesa muñeca. Tu debilidad es demasiado obvia. Pensabas que estabas bien escondido, pero de hecho, Yurrin te vio hace mucho tiempo. Yurrin, ¿es ese el joven de cabello negro? Ice ignoró la confusión emocional de Escorpión y giró suavemente su muñeca. Al momento siguiente, la punta de la espada de Ashiam se estalló repentinamente con una deslumbrante luz dorada. ¡Zas! Acompañado de un rugido. La magia en lo profundo de la espada explotó de repente, perforando directamente el pecho de Escorpión, que era el área donde se encontraba el núcleo de regeneración. No. Escorpión no podía reaccionar, no podía luchar y ni siquiera podía pronunciar una frase completa. Ese núcleo de regeneración, del que estaba tan orgulloso, fue completamente tragado por la luz dorada, junto con todo su cuerpo, bajo la intensa luz, se rompió instantáneamente en pedazos. Auge. Fuego, luz dorada y restos de marionetas entrelazados, esparciéndose por el cielo. Este fue el capítulo final de un titiritero, y más aún, el grito trágico de un arte llamado Escorpión. Después de la explosión, en el suelo quemado solo quedaron fragmentos de metales dispersos. El escorpión de la arena roja, que una vez había infundido miedo en innumerables personas, fue reducido completamente a polvo por la única espada de Ice. A lo lejos. Shira-Rin sonrió. Entonces y solo queda y no terminó de hablar, pero su mirada cayó lentamente sobre la figura en la distancia. Orochimaru. En ese momento, este gran inventor del mundo ninja tembló por completo, recuperando repentinamente el sentido. Finalmente se dio cuenta de que esos ojos negros insondablemente profundos lo estaban mirando directamente. No había intención de matar, ni ira, solo una tranquilidad escalofriante que le hacía hormiguear el cuero cabelludo. Esa sensación era como la de un cazador, antes de apretar lentamente el gatillo, dándole a su presa una última oportunidad de mirar hacia atrás. Maldita mar, Orochimaru nunca esperó que Escorpión, ese hombre tonto y demasiado confiado, fuera derrotado tan completamente en menos de un minuto, sin dejar ni una mota de sangre. Todo Akatsuki probablemente ya solo existía de nombre. ¿Cómo puede ser esto? Orochimaru murmuró, incapaz ni siquiera de mantener su habitual sonrisa escalofriante. Había venido a salvar la situación, a recoger a los muertos en la aldea de Konoha. Pero ahora, se había convertido en el último hombre muerto que quedaba en el campo de batalla. De pie solo, observando al joven de cabello negro y a los fuertes individuos desconocidos acercándose gradualmente. ¿Por qué no me jubilé? ¿Por qué me quedé a ver el espectáculo? Maldito escorpión. ¿Por qué tenía que hablar tanto? Esto es una trampa, definitivamente una trampa. Finalmente lo entendió. Desde el principio, quien lideró esta batalla no fue Akatsuki ni Konoha. Era este joven de cabello negro el que estaba frente a él. Su cuerpo tembló instintivamente, toda su columna se sintió como si hubiera sido empapada en agua helada, un escalofrío le subía por la espalda, segmento por segmento. Jutsu de reemplazo de cuerpo estilo Orochimaru. Este era uno de sus métodos de escape más utilizados. No requería sellos manuales, solo un pensamiento, y su cuerpo físico podía mudar de piel como una serpiente. Pero, justo cuando este instinto de supervivencia estaba a punto de activarse, una voz, acompañada de una sonrisa, apareció de repente junto a su oído. Orochimaru, es mejor no tener esos pensamientos extraños. La mente de Orochimaru se sobresaltó, ni siquiera tuvo tiempo de girar la cabeza y los pelos de su cuerpo se erizaron. ¿Qué? Casi por reflejo saltó hacia atrás y su cuerpo se arqueó en el aire. Pero justo cuando se elevaba hacia el cielo, una figura de cabello negro, como si silenciosamente saliera del espacio, los tranquilos ojos de Shira-Rin se encontraron con los suyos en el aire. ¿Tú, cuándo lo hiciste?
La voz de Orochimaru estaba ronca. ¿Cuándo aparecerá detrás de mí? En este momento. Shiraharin pronunció dos palabras casualmente. Pero estabas demasiado concentrado en huir, simplemente no te diste cuenta. Un sudor frío corrió por el frente de Orochimaru. De repente se dio cuenta de que no era solo una cuestión de velocidad. Pero la comprensión y el control del espacio por parte de aquel joven ya superaban con creces el sentido común. Claramente no había fluctuaciones de chakras, ni ondas de distorsión espacial. Sin embargo, esa persona era como un fantasma que... Ya no se trataba de un estilo de combate que pudiera explicarse por la velocidad. ¿Quién eres exactamente? La voz de Orochimaru ya estaba ronca más allá de lo creíble. Pero Shiraharin no respondió de inmediato. Él simplemente levantó una mano y la extendió lentamente hacia el aire. Grieta. El espacio fue aplastado por él como si fuera papel. De la grieta rota, emergió lentamente una pupila púrpura, con las marcas del Rinnegan de 6 caminos apenas visibles. Era realmente el Rinnegan. Únete a mi familia, Orochimaru. Shiraharin sonrió. En Akatsuki, eres el único que considera digno. En el momento en que sus palabras cayeron, Orochimaru se congeló. ¿Familia? Era una palabra extraña que nunca había oído antes. Pero pronto, Orochimaru reaccionó, burlándose. Jeje, jejajajaja, la expresión de su rostro gradualmente se volvió siniestra. ¿Familia? No me importa qué término nuevo usa, es solo vino viejo en botella nueva. Al fin y al cabo, ¿no intentas que vuelva a Konoha? Soy un ninja rebelde de Konoha. ¿Y ahora quieres que vuelva? Dime, ¿qué te prometí? Al escuchar esto, Shiraharin no pudo evitar levantar una ceja ligeramente. ¿Sarutobi Hiruzen? Negó con la cabeza como si hubiera escuchado algún malentendido ridículo. Tú, todavía estás atrapado en las obsesiones del pasado. ¿Quién te dijo que soy de Konoha? Esta frase inmediatamente dejó a Orochimaru ligeramente aturdido. Y Shiraharin continuó. A tus ojos, Konoha es tu jaula, el legado de Sarutobi Hiruzen. Pero lo que quiero construir es un orden integrado que trascienda el mundo ninja. Las aldeas ninja, los daimyo, las organizaciones, los linajes, estas cosas ya están obsoletas. Hizo una pausa, mirando los arbustos detrás de Orochimaru. Te estoy reclutando no para hacerte regresar, sino para hacerte verdaderamente libre. Anheláis la inmortalidad, buscáis la verdad y despreciáis a las masas ignorantes y al sistema. Y yo, precisamente, poseo el poder de cumplir todos tus sueños. Estas palabras fueron como un trueno en sus oídos. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron nuevamente. Dijiste, inmortalidad, libertad. Shiraharin afirmó. Para ser precisos, es la libertad la que trasciende el orden. Únete a mi familia, Orochimaru. Conseguirás todo lo que deseas. Incluso, ya no necesitarás cambiar de cuerpo para alcanzar la longevidad. La expresión de Orochimaru finalmente vaciló por primera vez. PD. Por favor, regale flores, tickets de evaluación y pedidos personalizados. Capítulo 156. Suscríbete que. ¿Acaso tienes a Uchiha Itachi? Shiraharin miró el rostro de Orochimaru, que mostró vacilación por primera vez, pero su tono no era para nada agresivo. En cambio, se volvió aún más suave. Él sabía lo que este tipo estaba pensando. Orochimaru no confiaba en nadie. Solo confiaba en sí mismo y en el camino a la inmortalidad. Pero Shiraharin sabía muy bien que incluso Orochimaru había comenzado a flaquear. Investigación restringida, materiales escasos, cuellos de botella en la fusión Kekkei y Genkai, los límites tocados por jutsus prohibidos, incluso Orochimaru apenas sobrevivió cambiando constantemente de cuerpo, como un prisionero exiliado. Esta, no era la evolución que deseaba. Y Shiraharin había captado precisamente este punto de Orochimaru. Este hombre nunca fue un completo loco, ni una persona malvada que destruía por el mero hecho de destruir. Él era simplemente demasiado inteligente. Lo suficientemente inteligente para comprender que en este mundo ninja donde los fuertes se aprovechan de los débiles, solo dominando todo el conocimiento y el poder podría liberarse por completo de los grilletes del destino. En opinión de Shiraharin, Orochimaru no era incapaz de ser leal. Simplemente no había encontrado a alguien digno de su lealtad. Y Shiraharin también sabía muy bien en su corazón que Orochimaru podía ser astuto y sin escrúpulos, pero nunca hacía cosas estúpidas. Desertar de Konoha fue un paso necesario que tuvo que dar para obtener conocimiento y libertad. Y ahora, frente a un poder sistémico, recursos, autoridad y libertad mucho más allá del mundo ninja, si Orochimaru todavía quería traicionar.
Quedaría completamente aniquilado, sin dejar ni una mota de polvo, como un título fracasado en una investigación. Shiraharin no dijo nada más. Pero fue como si lo hubiera dicho todo. Se quedó allí parado, observando en silencio a Orochimaru, la leve sonrisa en sus labios parecía ofrecer una opción y anunciar un veredicto. Y Orochimaru cayó en profundos pensamientos. El viento nocturno soplaba y las hojas crujían suavemente, pero Orochimaru parecía no oírlas. Su mirada estaba fija en el suelo, sus pupilas ligeramente contraídas, y escena tras escena pasaban por su mente. La mirada sospechosa de Sarutobi y Ruzen, la vigilancia ambú de Danzo, la grieta entre los Sannin, sus experimentos siendo sellados, su investigación detenida, y los sujetos de prueba que murieron en la mesa de operaciones, sus cuerpos pasados, reencarnaciones fallidas, su búsqueda casi loca, de repente se dio cuenta. Él, parecía haber llegado a una encrucijada del destino. Y esta vez, ya no fue la bifurcación en el camino de Konoha a la deserción. Pero, una encrucijada donde una elección equivocada conduciría podría a la condenación eterna. Si aceptaba, significaría cortar por completo el pasado y unirse a este extraño pero poderoso joven de cabello negro como una familia. Pero si se negaba, inconscientemente miró a Shiraharin. Esos Rinnegan aún flotaban en la grieta espacial, como la mirada de un dios. Él lo sabía. Eso no era una amenaza. Era un hecho. Una existencia que podría aplastar fácilmente a Sasori, destruir a Akatsuki y suprimir a Pain sin ninguna consecuencia. Si dijera no ahora, él moriría. Ni siquiera dejaría valor experimental. Simplemente sería aniquilado en esta tierra como un gusano fallido. La mirada de Shiraharin se movió ligeramente, sintiendo que era el momento adecuado. Levante la muñeca y mueva la palma de la mano suavemente en el aire. ¡Zas! Un sutil silbido atravesó la noche. Al segundo siguiente, apareció entre sus dedos un kunai inscrito con una técnica especial. En el kunai oscuro estaba grabada la técnica del dios del trueno volador. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron de repente. Esta aura, esta fluctuación espacial, esto grabado profundamente en su memoria. ¿Técnica del dios del trueno volador? La voz de Orochimaru rara vez tenía un rastro de incredulidad. Él, por supuesto, sabía lo que era. Era la técnica característica del segundo Hokage, Tobirama Senju. Y ahora sintió un aura casi idéntica proveniente del kunai en la mano de Shiraharin. Incluso, comparado con el dios del trueno volador de Minato Namikaze de aquel entonces, era más estable, más profunda y más aterradora. ¿Tú, cómo conoces esta técnica? Shiraharin no respondió, solo rió levemente, lanzando suavemente el kunai al aire con su mano derecha. En un instante, el espacio vibró violentamente. ¡Zas! Todos solo vieron una imagen borrosa pasar. El kunai todavía estaba en el aire, pero el propio Shiraharin ya había desaparecido de su lugar original. Auge. En un instante, ya había aparecido en la cima de una colina a 100 metros de distancia, su figura tan abrupta como la de un fantasma, sin dejar ni ondas en el espacio. Luego regresó al frente de Orochimaru. Todo el proceso no tomó más que 3 respiraciones. Esta vez, Orochimaru estaba realmente sorprendido. No fue solo sorpresa, sino un escalofrío y una reverencia que le subieron desde lo más profundo de su ser. Shiraharin retiró tranquilamente el kunai a su mano, su mirada cayó sobre el completamente sorprendido Orochimaru frente a él. Así es la técnica del dios del trueno volador, y es una versión que he mejorado. Lo dijo con indiferencia, en un tono como si estuviera planteando un asunto trivial. Pero el corazón de Orochimaru de repente se hundió. Este ya no era simplemente el dios del trueno volador. Esa sensación de dominio espacial, ese control sobre toda la escena en un instante, había superado hace mucho el nivel del segundo Hokage. Este era principalmente un señor del espacio. Estaba a punto de hablar cuando los pensamientos de Shiraharin se agitaron. Zumbido, detrás de él, el espacio parecía abrirse por alguna fuerza invisible. Retorcido, estirado, rompiéndose como un espejo. Al momento siguiente, de esa grieta espacial surgió una figura alta. Dolor Tendo. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron violentamente, e instintivamente dio medio paso atrás, su rostro lleno de sorpresa y sospecha. Su primer pensamiento fue: ¿traición? ¿Cómo pudo Pain aparecer detrás de Shiraharin? Pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Este no era el Pain Tendo que recordaba. El mismo rostro, pero sin la fría arrogancia de un dios. Sin el aura sensorial compartida de los 6 caminos. Y ciertamente sin las fluctuaciones opresivas únicas del Rinnegan. ¿Es esto y una réplica?
No, ¿es una marioneta? ¿O un cadáver reanimado? Orochimaru tenía mucha experiencia, su mente corría, pero sin importar cuál fuera la posibilidad, le enviaba un escalofrío por la columna. ¿Te preguntas por qué no es como el dolor, sabes? Shiraarin dijo con una sonrisa, viendo a través de todos sus pensamientos. Sí y no. Para ser precisos, él es una reencarnación del mundo impuro. Dolor Tendo. La confusión brilló en los ojos de serpiente de Orochimaru. Reencarnación en el mundo impuro y ¿cómo es posible? Este es un jutsu prohibido. A estas alturas, nadie ha logrado dominar esta técnica a la perfección. La reencarnación del mundo impuro era algo con lo que Orochimaru estaba demasiado familiarizado. Sin embargo, en sus manos, esta técnica todavía estaba en la fase experimental. Pero el Pain Tendo frente a él y la mente de Orochimaru estaba algo caótica, y justo cuando hablaba a mitad de camino, ¡zas! Detrás de Shiraarin, el espacio se torció ligeramente otra vez. Un hombre, como un dios, recorrió con la mirada todo el lugar y finalmente se posó en Orochimaru. Tú eres, la voz de Orochimaru tembló. Uchiha Madara. Auge. Su cerebro explotó con un fuerte estallido. Si Paintendo ya lo había impactado, entonces la aparición de este hombre ahora y su visión del mundo cambió por completo. No se suponía que fuera así, no y imposible y es realmente la reencarnación del mundo impuro. Uchiha Madara no dijo nada, simplemente le dirigió una mirada débil, luego se paró detrás de Shiraarin como un soldado. En ese instante, Orochimaru quedó completamente aturdido. Dolor Tendo, Uchiha Madara, cualquiera de estas dos cosas, tomadas por sí solas, sería suficiente para sacudir los cimientos de todo el mundo ninja. Pero ahora y ambos estaban parados detrás de este joven. Shiraarin sonrió y dijo: Esto es solo el comienzo. Mi reencarnación del mundo impuro también ha sido mejorada. Orochimaru abrió la boca pero no pudo pronunciar una sola palabra. Miró la sonrisa tranquila y serena de Shiraarin, y de repente tuvo la ilusión de que no tenía elección. No, no fue una ilusión. Fue la remodelación del destino. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que existía un tipo de persona a la que ni siquiera se atrevía uno a pensar en traicionar. Orochimaru de repente se dio cuenta de algo y su expresión se volvió compleja. Miró a Shiraarin a los ojos y preguntó: ¿No te falta nada? Posees el poder de aplastar a Akatsuki, controlar el jutsu prohibido de la reencarnación del mundo impuro, e incluso hoy puedes invocar a Uchiha Madara. Dado que ese es el caso, fácilmente podrías aplastarme con un movimiento de tu mano, entonces ¿por qué todavía quieres que regrese a Konoha? ¿Qué exactamente quieres? Estas palabras no eran una acusación. Eran más bien una indagación involuntaria sobre la lógica del destino. Porque ya lo había entendido y en realidad no podía hacer nada para resistirse. Y Shiraarin simplemente rió suavemente. Porque podría ir al siguiente lugar. Y este lugar todavía necesita a alguien que mantenga el orden. Shiraarin realmente pensó eso. El mundo de Anmachi está custodiado por Finn y sus compañeros. Este mundo ninja, de manera similar, necesitaba un gerente que fuera calificado, ambicioso, pero lo más importante, sabio. Orochimaru. Era precisamente el candidato más adecuado. Tranquilo, loco, inteligente, lúcido y sin codicia de poder, solo obsesionado con la investigación y la evolución. Una persona así, una vez que le fue concedido todo lo que deseaba, se convertiría en el ejecutor más leal, no en un rebelde ambicioso. Orochimaru se quedó en silencio. Él entendió. Shiraarin no lo necesitaba, sino que más bien lo eligió. Esto era una forma de confianza y también una transferencia de autoridad. Jejeje y jejejejeje y de repente se rió, una risa baja, haciendo un sonido pegajoso como una serpiente mudando su piel. Pero en esa risa ya no había burla ni sarcasmo. Había, en cambio, una anticipación perdida hacía mucho tiempo. Entiendo. Hizo una reverencia lentamente, bajando la cabeza y con tono respetuoso. Orochimaru, desea unirse a tu familia. Shiraarin asintió. Muy bien. Al oír esto, Shiraarin levantó su mano derecha. En la punta de sus dedos, un destello de tenue luz azul se forma rápidamente. Mientras su pensamiento se movía, la cresta divina perteneciente a la familia Shiraarin aterrizó en la espalda de Orochimaru. Grieta. Ese fue el sonido de un alma que se abría y la declaración de que los engranajes del destino comenzaban a girar. El siguiente segundo, Orochimaru tembló por todas partes, sus pupilas se encogieron, como si todo su ser hubiera sido sacado de sus coordenadas originales, cayendo en una dimensión extraña pero sagrada. Era una sensación que nunca había experimentado antes.
Ni como el renacimiento de un intercambio de cuerpos, ni como las intensas fluctuaciones de un jutsu prohibido siendo activado, sino más bien como una conexión, como un torrente cósmico vertiéndose en su conciencia. Sintió un poder increíblemente vasto emanando de Shira-Arin, inyectándose en las profundidades de su alma. Murmuró, sus ojos perdiendo gradualmente la duda, la cautela y la curiosidad y reemplazado por una profunda reverencia y admiración que le llegaba hasta los huesos. Fue una reacción instintiva al enfrentarse a la divinidad. Cuando su alma regresó a su lugar, Orochimaru levantó lentamente la cabeza, su expresión solemne, mirando a Shira-Arin. Ya no había ni alegría, ni arrogancia, ni desdén. Solo respeto y una entrega que salga del alma. Shira-Arin reflexionó por un momento, luego, con un pensamiento, una inscripción técnica dorada emergió de su palma y, con un silbido, aterrizó en la frente de Orochimaru. Esa era una técnica avanzada del dios del trueno volador, incluso más compleja, más precisa e incluso contenía restos de leyes espaciales que la versión original. Esta es tu primera recompensa. Shira-Arin dijo débilmente. Puedes estudiarlo, pero no pienses en copiarlo. Solo yo puedo desbloquear los permisos principales. Orochimaru se quedó un poco aturdido, luego rió suavemente, asintiendo repetidamente. Claro, claro y ya basta, ya basta. En su mente apareció un vasto diagrama estructural técnico. Orochimaru simplemente lo miró y todo su cuerpo se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica y se quedó congelado en el lugar. Anclaje espacial, marcado de sello divino, eje de estabilización técnica, retardo de captura de objetivo y cada runa estaba elaborada de manera exquisita, cada cadena lógica era perfectamente perfecta, e incluso había una lógica de cálculo de anclaje interdimensional que nunca antes había encontrado. Era simplemente como un organismo vivo perfecto. Esto no es una técnica y esto es un milagro y su voz tembló levemente. Incluso él, Orochimaru, una figura cumbre que había experimentado innumerables jutsus prohibidos y controlado la vida y la muerte, tuvo que admitir. Este ninjutsu trascendió el alcance del ninjutsu tal como él lo conoció. Incluso superó los límites teóricos del mundo ninja. Orochimaru volvió a levantar la cabeza, y en sus ojos, mientras miraba a Shira-Arin, solo había reverencia y fe fanática. Shira-Arin miró la mirada de Orochimaru, que parecía querer marcarlo en su alma, y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, revelando una leve sonrisa. Él se siente satisfecho. Sí, esa era la mirada. Como un insecto venenoso que ve al rey de los venenos, como un creyente que adora a un dios verdadero. La reacción de Orochimaru estuvo completamente dentro de sus expectativas. Una persona así tenía una gran ambición y fuertes deseos. Pero con tal de que le fuese posible dar el futuro que deseaba, estaría dispuesto a ofrecerlo todo. ¿Quieres que sea obediente? Solo dale una razón para ser leal que valga más la pena que desertar de la aldea de Konoha. Shira-Arin siempre había tenido muy claro que Orochimaru no era una persona leal. Su lealtad siempre fue solo a una cosa, y esa era la evolución en sí. Y en ese momento, él, Shira-Arin, era ese camino hacia la evolución suprema. Shira-Arin lo miró y dijo lentamente. Kisame y Deidara ya deberían haber terminado. La limpieza posterior quedará en tus manos, Orochimaru. Hizo una pausa por un momento y luego agregó. Fugaku te ayudará. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Shira-Arin desapareció inmediatamente. Orochimaru estaba aturdido, estaba a punto de hacer algunas preguntas, cuando sintió que un inmenso torrente de información repentinamente surgía en su mente. Sus pupilas se contrajeron violentamente y todo su cuerpo tembló, Orochimaru casi tropezó y cayó de rodillas. Eso no fue un genjutsu, sino recuerdos reales otorgados directamente por Shira-Arin. Desde Shira-Arin convirtiéndose en el líder del clan Uchiha hasta la destrucción de Danzo y Roth. Luego al tercero Kage Sarutobi Hiruzen desaparece inmediatamente y se produce el colapso de Kakuzu, Idan y los 6 caminos de Pain. Estos recuerdos pasaron rápidamente por la mente de Orochimaru como diapositivas. ¿Qué es esto y? La garganta de Orochimaru estaba seca y su voz temblaba. Solo había observado durante menos de 10 segundos, pero el sudor frío ya goteaba de su frente, empapándole la espalda. Fuerte. Demasiado fuerte. Eso no era algo que un ninja pudiera hacer. Esa era una existencia absoluta que transformó todo el mundo ninja en un tablero de ajedrez. Orochimaru de repente se sintió un poco afortunado de no haber sido terco. Esta fue la elección más correcta que había hecho en su vida.
Justo cuando todavía estaba inmerso en la conmoción y el alivio, en el cielo distante, una sombra de tiburón azul profundo se precipitó repentinamente, estrellándose contra el suelo. Era Kisame. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y el Sameada estaba atado a la espalda de Burt. Mirando al caído Kisame, Burt sacudió su brazo y resopló fríamente, diciendo: problema resuelto. Casi al mismo tiempo, en el cielo alto del otro lado, explotan brillantes fuegos artificiales. Eso no fue una celebración, sino el final de Deidara. El arte es una explosión. Tan pronto como estas palabras salieron de su boca, antes de que pudiera detonar la arcilla definitiva en su mano, las hermanas amazonas lo patearon en la muñeca, quienes lo atacaron por ambos lados, y luego lo golpearon en el abdomen, haciendo que su visión se volviera negra. En este punto, Akatsuki, a excepción de Orochimaru, fue completamente aniquilado. Sin embargo, ese tipo Zetsui nunca apareció. Zero y es monstruo persistente, no humano, que conoció demasiados secretos prohibidos, nunca apareció en el campo de batalla de principio a fin. Shiraarin no creyó que dejaría de echar un vistazo a este cambio. Sin embargo, no tenía prisa. Porque Shiraarin creía que Zetsu aparecería. Y, al mismo tiempo, en la frontera del País del Fuego, una unidad ninja bien equipada y disciplinada se acercaba rápidamente a la aldea de Konoha. En sus protectores de frente, un símbolo estaba grabado uniformemente. Pueblo escondido en la arena. El líder llevaba una capa de color marrón rojizo, con la mitad de su rostro cubierta por un pañuelo de arena, dejando solo sus ojos expuestos. Su nombre era Magi, capitán, el nuevo capitán de combate de Sandiden Village, liderando personalmente al equipo con un objetivo claro: aprovechar el caos en la aldea de Konoha y hundir al País del Fuego hasta el fondo. Detrás de él, un Chunin informó en voz baja: Capitán Magi, capitán, hemos entrado en la frontera del País del Fuego. Según información previa, la aldea de Konoha se encuentra sumida en un gran caos interno, y se ha confirmado la muerte del tercer Hokage. Magi, el capitán afirmó. HMPH, esos arrogantes ninjas de la aldea de Konoha finalmente recibieron lo que les correspondía. En la Segunda Guerra Mundial Ninja, perdimos demasiado. En la tercera, el tercer Kazekage desapareció, y la aldea de Konoha se atrevió a eludir su responsabilidad. Esta deuda tendrá que ser pagada tarde o temprano. Su mirada se dirigió hacia el lejano mar del bosque, y en lo profundo de sus ojos ardían un intenso odio y ambición. En la aldea de Konoha ahora los expertos están disminuyendo. Si lanzamos un ataque ahora, incluso si no podemos destruirlo por completo, podemos penetrar profundamente en su territorio y dañar gravemente sus cimientos. Esos viejos zorros de la aldea de Konoha ya no están calificados para seguir dominando el patrón del mundo ninja. Aunque Chiyo se opuso firmemente a este plan de invadir la aldea de Konoha. 0-1, pero el cuarto Kazekage aún decidió tomar la iniciativa. Liderado por Jonin Magi, capitán como comandante general, complementado por las tropas de élite de Sandiden Village asignadas personalmente por él. Se podría decir que el núcleo de esta operación fue uno solo, y fue el de los ataques precisos. El objetivo no era la ocupación, sino atacar, perturbar y debilitar. Para hacer que la aldea de Konoha sufra una vez más y para que el mundo ninja vuelva a reconocer la fuerza de Sandiden. Los ninjas liderados por Magi, el capitán, eran todas élites de combate, e incluso había varios maestros del ninjutsu de liberación del viento. No estaban allí para negociar ni tampoco para amenazar. Estaban aquí para destruir el mito de la aldea de Konoha. Eran un auténtico escuadrón suicida. Tenían un solo objetivo: rompe la línea de defensa exterior de la aldea de Konoha en el menor tiempo posible, causa el máximo pánico y destrucción, y luego retira a todos. Destrucción, asesinato, desmoralización, incitación a la guerra. Pero lo que no notaron fue que Shiraarin en la aldea de Konoha pensaba lo mismo. Y pasaron rápidamente 3 días. Dentro del edificio Hokage. Shiraarin se sentó tranquilamente en el asiento principal, con los ojos cerrados y su dedo índice derecho golpeando el apoyabrazos. Abajo, Uchiha Fugaku y Orochimaru estaban a cada lado. Orochimaru se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: según la información del Departamento de Inteligencia, la aldea de la nube se mantiene firme temporalmente, aparentemente aún observando. Pero Kirigakure ha enviado tropas, y aunque sus movimientos son sigilosos, claramente están empezando a inquietarse. En cuanto a Iwagakure y Onoki ha estado convocando frecuentemente a funcionarios de alto rango últimamente, probablemente también esté planeando algo. Y el más directo es Sandiden Village.
Hace apenas unas horas, nuestra unidad sensorial detectó rastros de sus tropas de élite moviéndose sigilosamente en la frontera suroeste del País del Fuego. Tan pronto como Orochimaru terminó de hablar, el dedo de Shira-Arin se detuvo, abrió los ojos, su mirada recorrió a Orochimaru y Fugaku, y luego de repente cambió su tono y preguntó: ¿Y has hablado con Finn y los demás? El tema surgió de la nada. Incluso con la compostura de Orochimaru, se sobresaltó un poco, luego una sutil sonrisa apareció en el rabillo de su ojo. Miró a Fugaku, como si estuviera intercambiando algún consenso silencioso, y luego hizo una leve reverencia. Sí, los he conocido. El modelo de integración propuesto por Lord Finn, posee capacidades de integración y control altamente eficientes. Lo hemos fusionado con el marco administrativo original de la aldea de Konoha, y actualmente la aldea opera con normalidad. Algunos desobedientes y ya fueron tratados por el señor Fugaku. Fugaku se acercó con calma y agregó: eran unos cuantos Chunin que albergaban la intención de que los remanentes de la antigua facción causaran problemas, intentando exaltar las emociones de los aldeanos aprovechándose de la situación caótica. Los Uchiha lo hemos gestionado con mucha rectitud. Hizo una pausa y luego dijo: la posibilidad de una mayor división ha sido cortada de raíz. Shira-Arin asintió levemente al escuchar esto, su tono fue tranquilo. Muy bien. Finn tiene más experiencia que nadie en cuanto a planificación general y por eso los convoqué a todos. La aldea de Konoha ya no puede ser la aldea de Konoha de los ancianos, ni puede ser la aldea de Konoha donde los niños juegan en el barro. Su mirada era tranquila. Necesita evolucionar. El aire, en consecuencia, vibró ligeramente. El ojo de Orochimaru se movió levemente. Sintió profundamente que, las palabras de Shira-Arin parecían no ser solo para ellos dos. Un cambio mayor se estaba gestando silenciosamente. Aunque no sabía que el apodo de Finn era comandante número uno del mundo Danmachi. Pero ser llamado personalmente por Shira-Arin para ayudar a remodelar la villa Konoha, era una existencia que Orochimaru no se atrevía a profanar fácilmente. Fugaku, ¿te he contado nuestro plan? Orochimaru asintió. Sí. Sobre el plan para capturar a las bestias con cola. Ya me he comunicado con Lord Fugaku y Lord Finn, dijo, con el familiar brillo de locura apareciendo en sus ojos. Estamos de acuerdo por unanimidad en que, dado que la aldea oculta de la arena ya no puede contenerse más, puede servir como nuestro primer sujeto de prueba. Extraer el Shukaku de una cola no es difícil. Se lamió los labios. Después de todo, el Jinchuriki es solo un niño, un recipiente retorcido y mentalmente inestable, mientras el proceso de extracción esté controlado, no habrá muchos problemas. Shira-Arin no respondió, solo lo miró. Orochimaru sintió la presión, contuvo la sonrisa en sus labios e inclinó la cabeza respetuosamente. Sabía muy bien que en este plan él era simplemente un ejecutor. El que realmente controlaba el ritmo y el destino era el joven que tenía delante. Y Shira-Arin se levantó lentamente. Entonces comencemos con el de una cola y Shira-Arin miró hacia la aldea de Konoha, con sus pensamientos agitados constantemente. Shukaku de una cola, aldea escondida de la arena. Su mente ya había comenzado a planificar el siguiente paso. Las bestias de cola están demasiado dispersas. Capturarlos uno por uno es demasiado ineficiente y provoca demasiada reacción. Pero y la aldea oculta de la arena es diferente. Se entregaron a él, e incluso intentaron apuñalar a Konoha en el caos, por lo que no deberían culparlo por aprovechar la oportunidad para contraatacar. Shira-Arin levantó ligeramente la cabeza y miró el cielo despejado fuera de la ventana. Anexar toda la aldea oculta de la arena, apoderarse de las bestias con cola, desmantelar el sistema de la aldea ninja y este es un paso necesario. Una luz fría brilló en sus ojos. Las principales aldeas ninja, estos restos del antiguo orden, tarde o temprano se convertirían en la base bajo sus pies, Shira-Arin. El país del fuego ya no sería el centro del mundo ninja. El mundo ninja ya no sería solo el mundo de los ninjas. Lo que quería establecer era un verdadero orden divino que trascendiera dimensiones y mundos. Y todas las aldeas ninja, todas las bestias con cola, todos los recursos y el poder, deben dar paso a su futuro. Deja que Finn y ellos vayan juntos, dijo de repente Shira-Arin. Ordénales que se dirigen a la frontera oculta en la arena y se reúnen con las tropas de primera línea. Fugaku será responsable de proteger a Konoha. Orochimaru, tú también ven. ¿Qué? Uchiha Fugaku inconscientemente miró hacia arriba, con el ceño fuertemente fruncido. Orochimaru también inclinó levemente la cabeza, con un arco de sorpresa difícil de ocultar tirando de la comisura de su boca. ¿Vas a liderar personalmente la expedición? Esta era una situación que nunca habían imaginado.
¿El Hokage, yendo personalmente al campo de batalla? Esto casi nunca ha sucedido en toda la historia del mundo ninja. Además, y el objetivo era la aldea oculta de la arena. Esa era una de las 5 grandes aldeas ninja del mundo ninja, no solo increíblemente poderosa sino también profundamente arraigada. Además, el entorno geográfico era extremadamente duro, con arena y polvo llenando el cielo. Todo el mundo ninja lo sabía. Ningún ninja que pueda sobrevivir en la aldea oculta de la arena es un dócil gato doméstico. Sin mencionar que Sandiden también poseía un poder de combate de nivel bestia de cola como el Shukaku de una cola. Incluso la anciana Chiyo había cosechado innumerables vidas en guerras pasadas. Y Shiraarin no solo iba a ir, sino que también iba a liderar el equipo él mismo. Fugaku no pudo evitar recordarle. Señor Yurin, ahora usted es el Hokage. Si se pone en peligro precipitadamente, no es una imprudencia, lo interrumpió suavemente Shiraarin, con la mirada clara como un espejo. Esto es una cosecha. Su tono era tranquilo, cada palabra resonante, pero más impactante que un trueno. La aldea oculta de la arena se ha lanzado a la red. ¿Por qué no iba a aceptar personalmente este gran regalo? Además, y pasó su mirada por Fugaku y Orochimaru, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Una aldea ninja del viejo orden no tiene nada que temer. Al escuchar esto, incluso el curtido Uchiha Fugaku, e incluso el siempre arrogante Orochimaru, bajaron la cabeza, sus ojos se llenaron de sorpresa y reverencia. Ellos entendieron. Esto no fue una batalla, esto fue una conquista. Justo entonces, pum, 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 una serie de pasos vino desde afuera de la puerta. Shiraarin levantó ligeramente una ceja y miró hacia la puerta. Con un crujido, la puerta se abrió. Finn intervino, arrastrando tras él a un ninja desaliñado y maltratado de la aldea oculta de la arena. Yurin, traje a la persona. El hombre fue arrojado pesadamente al suelo, con la garganta enrojecida y una bocanada de sangre brotó directamente de ella. Tos y ustedes sí. Esto es y un acto de guerra. La mirada de Shiraarin se posó en el hombre y dijo con indiferencia. Magi, capitán, un jonin de la aldea oculta de la arena, experto en elemento viento y jutsu de marionetas, que lideró un equipo para atacar las líneas de suministro de Konoha durante la tercera gran guerra ninja, causando numerosas bajas y no lo he recordado mal, ¿verdad? ¿Tú cómo lo sabes? El rostro del capitán Magi cambió. Intentó ponerse de pie, pero Finn lo pisó en la espalda y le dijo con frialdad. Quédate ahí. Magi, la capitana, forcejeó un par de veces, luego miró a Shiraarin y dijo. Me ordenaron venir a comunicar un malentendido. La aldea oculta de la arena, no ha declarado oficialmente la guerra. ¿Ah, sí? Shiraarin sonriendo. Entonces, ¿estás aquí para disculparte? ¿O para rendirte? Magi, el capitán se atragantó, su rostro se puso carmesí, pero no pudo hablar. Orochimaru y Uchiha Fugaku intercambiaron miradas. Ambos vieron la misma emoción en los ojos del otro. Confusión, conmoción e incluso y un atisbo de vacilación incontrolable. Orochimaru bajó la cabeza, mirando nuevamente el pergamino de inteligencia en su mano. Se trataba de un registro de reconocimiento enviado hace horas por la unidad sensorial desde la frontera suroeste del País del Fuego. Detalló meticulosamente, en tinta roja viva, la ruta de infiltración, la composición de las tropas y la distribución de unidades de las fuerzas de élite de la aldea oculta de la arena. Incluso los tipos de comida y armas que llevaban estaban claramente clasificados. Era una unidad de élite crucial que se preparaba para una incursión nocturna en las afueras de Konoha, ya había cruzado la línea de advertencia y había entrado en el territorio del País del Fuego. Pero ahora Orochimaru miró hacia arriba abruptamente, sus ojos temblaban violentamente mientras miraba a Magi, el capitán, a quien Finn había traído. ¿No debería estar coordinando los comandos de tropas en la frontera? ¿Cómo pudo ser capturado de repente? ¿Y sigue vivo? ¿Y ordenaron comunicar un malentendido? A menos que todo esto ya estuviera arreglado hace mucho tiempo. Podría ser y que todo fue parte de sus cálculos desde el principio. Orochimaru de repente se sintió un poco desconcertado. Su mente repasó rápidamente los registros de inteligencia, la identidad del capitán Magi, las recientes rutas de despliegue de tropas de la aldea oculta de la arena Y. El rostro tranquilo y plácido de Shiraarin en este momento. El joven que nunca parecía ansioso, nunca alterado por los acontecimientos repentinos. Parecía que ya se encontraba en el final de los tiempos y que podía ver a través de todo el guión. La garganta de Orochimaru se sintió seca y un pensamiento absurdo nunca antes sentido surgió en su corazón. ¿Hay algo en este mundo y que él no sepa? Incluso Magi, capitán, ha sido capturado.
Esa unidad de élite probablemente ni siquiera ha tenido tiempo de acercarse a Konoha antes de ser dividida y rodeada, ¿verdad? De repente se dio cuenta. Es posible que su supuesto albacea ni siquiera sea un albacea, sino simplemente alguien que complete procedimientos predeterminados según su guión. Y Uchiha Fugaku, de pie junto a él, tuvo el mismo pensamiento. Por un momento, ambos se quedaron sin palabras, dejando solo a Shiraarin avanzando lentamente, sonriendo mientras miraba a Magi, capitán. Con la cabeza. Declaremos la guerra a la aldea oculta de la arena. ¿Qué? El rostro del capitán Magi cambió y un miedo sin precedentes apareció de repente en sus ojos. Soy un Jonin. Soy un ninja bajo el mando directo del cuarto Kazekage. No pueden matarme. Si me matan, será una declaración formal de guerra contra toda la aldea oculta de la arena. Antes de que pudiera terminar de hablar, Shiraarin ya había levantado la mano. Hacer clic. Apretó los dedos y el cuerpo del capitán Magi se puso rígido de repente. El siguiente segundo. Auge. Un ruido sordo explotó. Su cuerpo, en ese momento, estalló increíblemente desde adentro hacia afuera, convirtiéndose en un cielo lleno de niebla de sangre y carne destrozada, explotando directamente en polvo en el centro del gran salón. Solo quedó la cabeza, que aún conservaba una expresión de terror y cayó al suelo con un ruido sordo. Todo el proceso tomó menos de un segundo. Uchiha Fugaku y Orochimaru quedaron atónitos, ninguno de los dos había visto qué método había utilizado Shiraarin. Eso no era ninjutsu. No era ningún jutsu que conocieran, sino más bien una ley descendente de nivel superior. Águila. Shiraarin habló débilmente. Una figura apareció, un Anbu de Konoha vestido de negro, que estaba arrodillado en el suelo. Envuelve esta cabeza y envíala a la aldea oculta de la arena. Y adjunta un mensaje. Shiraarin estaba de pie con las manos detrás de la espalda y su tono era tan tranquilo como el agua. La aldea de Konoha y la aldea oculta de la arena declaran la guerra. PD. Por favor, regale flores, tickets de evaluación y pedidos personalizados. Capítulo 159. Por favor suscríbete. El loco cuarto Kazekage, ¿planea invadir Konoha? Pueblo escondido de arena. En este pueblo, donde se arremolinaba la arena amarilla, había un silencio sepulcral. En la enorme plataforma de piedra, el cuarto Kazekage, Rosha, estaba sentado en el asiento principal, con el rostro pálido. Su mirada se posó en el bulto de tela de brocado manchado de sangre que tenía delante. Dentro del bulto estaba la cabeza de Magi, el capitán. Estallido. Con un rugido furioso, Rosha golpeó su palma hacia abajo, rompiendo el apoyabrazos. Un violento chakra surgió, sacudiendo sutilmente incluso el aire. Magi, el capitán era mi Anbu directo, él era el enlace que yo personalmente asigné. Y ahora le devuelven la cabeza. ¿La aldea de Konoha incluso quiere declararnos la guerra? Abajo, los ancianos tenían diversas expresiones. Muchos estaban sorprendidos, pero más estaban desconcertados. ¿No dijeron que Konoha estaba en sus últimas? ¿Y ahora nos están declarando la guerra? ¿Es esto un acto de rebelión? Al frente, Chiyo abrió lentamente los ojos, miró a Rosha y dijo. Dije hace mucho tiempo que no deberíamos haber investigado Konoha tan precipitadamente. Pensaste que Konoha era débil, pero ni siquiera pudiste discernir la verdad de la inteligencia. Mira, incluso Magi, el capitán no tenemos ningún lugar donde retirarnos. Aunque el rostro de Rosha era extremadamente sombrío, su voz aún contenía un matiz de desgana y desafío. HMPH. Resopló con frialdad, recorriendo con la mirada los asientos de los ancianos que estaban más abajo. En efecto, Magi, la muerte del capitán es una provocación. ¿Pero qué indica esto? Indica que Konoha lo ha apostado todo. No importa, me pondré en contacto con las otras aldeas. ¿Quieres anexar el oculto de la arena? Entonces lo anexaremos juntos. Ante estas palabras, los ancianos que estaban abajo se animaron y dijeron al unísono. Kazekage tiene razón. ¿Empezar una guerra en un momento así? Es simplemente cortar a la muerte. Aunque Konoha es fuerte, acaba de sufrir el incidente del 9 colas, la muerte del tercero Kage y la inestabilidad política. ¿Qué derecho tiene a enfrentarse a nosotros? Que venga. Será la oportunidad perfecta para acabar con la ambición de Konoha de una vez por todas. Dentro del salón político la atmósfera se fue calentando poco a poco. A pesar de que la cabeza del capitán Magi todavía estaba sobre la mesa, esos oficiales de alto rango realmente no lo tomaron en serio. En su opinión, era simplemente el coste de un reconocimiento fallido. Dado que Konoha estaba siendo agresivo, contraatacarían. De repente, Rosha pareció recordar algo.
¿Konoha realmente iniciaría una guerra? La probabilidad era demasiado baja. Era muy posible que solo estuvieran fanfarroneando, usando la muerte del Capitán Magi para intimidarlos, tratando de sacudir la resolución de la aldea oculta de la arena. ¿Cómo pudo una aldea ninja con poder inestable hacer tal cosa? Un farol, debe ser un farol. Así, una extraña idea se formó en la mente de Rosha. Ellos, aldea oculta de la arena, tomarían la iniciativa para atacar. Pensando esto, Rosha se puso de pie de repente. Ya que nos quitamos la máscara con Konoha, ya no hay necesidad de observar ni dudar más. Mataron al Jonin de nuestro oculto en la arena, enviaron de regreso a Magi, la cabeza del capitán, e incluso adjuntaron su llamada declaración de guerra. HMPH, esto es claramente un engaño, un intento de usar la guerra psicológica para asustarnos. Agitó la mano bruscamente. En ese caso, nosotros, aldea oculta de la arena, les daremos una muestra del verdadero miedo. Toma la iniciativa. Anexar completamente la aldea de Konoha. Ante estas palabras, la sala política quedó en un breve silencio. Los ojos de todos se abrieron, como si aún saborearan el peso de las palabras de Rosha. Anexo Konoha. ¡Qué alarde tan arrogante! Pero solo un segundo después, anexar Konoha. Si realmente logramos eso, nosotros, los ocultos de la arena, seremos los amos de todo el mundo ninja. Sí. Anexión Konoha. Esa es la cabeza de las 5 grandes aldeas ninja. Si lo logramos, poseeremos los recursos más poderosos, la mejor herencia de ninjutsu y la tierra más fértil. Esta es una oportunidad celestial. El tercer Hokage ha muerto, la situación política es caótica, y el puesto de Hokage podría incluso estar vacante ahora mismo. Apoyen al Kazekage. Envíen las tropas. Que Konoha vea quién es el verdadero gobernante del mundo ninja. En un instante, todo el salón político se estalló. Las antiguas preocupaciones y dudas fueron barridas, reemplazadas por la ambición, el deseo y la loca liberación de generaciones de odio acumulado en el mundo ninja. Chiyo se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. De repente se dio cuenta de que ahora era como un barco solitario que iba contra la corriente. Ella miró a los altos funcionarios escondidos en la arena gritando Anexen Konoha y su corazón se hundió. Ella sabía que una vez dado ese paso, no sería una guerra sencilla. Fue el preludio de la destrucción. Chilló, Rosha miró la figura que se alejaba lentamente, sus labios se movieron levemente, como si quisiera decir algo más, pero las palabras finalmente se quedaron atrapadas en su garganta. Palabras ya dichas, ¿cómo podrían retractarse? No se trató de un ataque de enojo, ni de una imprudencia. Este fue el estallido largamente reprimido y silencioso de Sandiden Village después de demasiada humillación. Chilló era vieja después de todo. Su cautela y moderación ya no eran el tema principal de esta era. Ahora, era la era del hierro y la arena. Era hora de remodelar el patrón del mundo ninja a través de la guerra. Rosha retiró lentamente la mirada y volvió a sentarse en el asiento principal del Kazekage. De repente, como si recordara algo, se giró bruscamente y le susurró al ninjambu que estaba a su lado. Ve y tráelo aquí. Sí. El ninjambu se sobresaltó un poco, claramente no esperaba que Rosha lo usara en ese momento, pero sin dudarlo, su figura brillante, convirtiéndose en una imagen secundaria y desapareciendo en el pasillo. De repente, la sala quedó en silencio por un momento. Un aura inquieta parecía emanar del aire. Él, la verdadera carta del triunfo de Sandiden Village. Shukaku de una cola, una bestia feroz que generaciones de Kazekage no se atrevieron a utilizar fácilmente. Ahora, Rosha iba a sacarlo a la luz. Los ojos de los ancianos también se volvieron fervientes. Comprendió que esta guerra ya no era un simple reconocimiento o contraataque. Fue una conquista completa. Y cuando una cola apareció en el campo de batalla, la aldea de Konoha no tendría vuelta atrás. ¿Y qué pasa con el 9 colas? G. Los labios de Rosha se curvaron lentamente en una sonrisa fría. En su opinión, eso era simplemente un símbolo del pasado de Konoha, su carta de triunfo y su confianza. Pero ahora el tercer Hokage estaba muerto, los disturbios del Jinchuriki de 9 colas no se habían resuelto y toda la aldea de Konoha parecía haber vuelto a la normalidad, pero en realidad, ya era inestable internamente. Incluso si esos remanentes todavía intentaron organizar la resistencia, simplemente no tuvieron el coraje de dar medio paso fuera de Konoha. No se atreverían a venir. Y no quisieron venir.
Y cuando el ejército de la aldea oculta de la arena marchó y atacó el corazón de Konoha, esa arrogante y engreída aldea ninja, como una ciudad antigua que se hunde en el mar de arena, junto con sus 9 colas, se convertiría en posesión de la aldea oculta de la arena. Para entonces, una luz escalofriante brillante en los ojos de Rosha. No solo anexaremos Konoha, sino que también convertiremos al 9 colas en nuestro Jinchuriki. En el tiempo siguiente, Rosha presidió personalmente la reunión de alto nivel de los ocultos de la arena, comenzando a implementar sistemáticamente todo el plan de guerra contra Konoha. Como el cuarto Kazekage, Rosha no era un tonto. Organizó que varios escuadrones Anbu de Sandiden se dirigieron a las áreas fronterizas de las otras aldeas principales, asegurándose de que estas 3 aldeas ninja no pudieron apuñalar a Sandiden por la espalda mientras estaba atacando a Konoha. Al mismo tiempo, Sandiden Village también comenzó a entrar en un estado de despliegue de emergencia en tiempos de guerra. Rosha sabía profundamente que, aunque Konoha parecía estar en crisis debido al alboroto de los 9 colas y la muerte del tercero Kage, si los subestimaba, la aldea oculta de la arena aún podría caer en la condenación eterna. Cuando todo esto terminó, ya era de noche. El resplandor se derramó sobre las imponentes torres de vigilancia de Sandiden Village, tiñendo todo el mar de arena de rojo y también reflejando las sombras en el rostro de Rosha. Se encontraba en el borde de la alta plataforma, mirando el horizonte lejano donde rodaba la arena amarilla. Aunque un día completo de despliegue había consumido gran parte de su energía, en lo más profundo de sus ojos, la codicia y la ambición en rápido crecimiento no podían ocultarse. En solo una noche más, el plan se desarrollaría por completo. Una vez que Konoha fue conquistada, no solo el monstruo de las 9 colas, sino también la riqueza del país del fuego, la herencia del ninjutsu e incluso esa aldea ninja completamente arrogante, todos se convertirían en botín de guerra para él, Rosha y la aldea oculta de la arena. Incluso comenzó a conceptualizar la división del país del fuego en varias zonas de gestión, con personal de Sandiden estacionado allí para controlar los recursos. Pero este pensamiento aún no se había formado plenamente. Auge. Un rugido violento, como si viniera de las profundidades de la tierra, sacudió el suelo de toda la aldea oculta de la arena, haciéndola temblar levemente por un instante. De repente, Rosha miró hacia arriba y al segundo siguiente, una sombra negra apareció detrás de él. El ninja Anbu se arrodilló sobre una rodilla y habló con cierta urgencia. Señor Kazekage. El perímetro exterior del pueblo ha sido atacado. Varios signos de interrogación aparecieron sobre la cabeza de Rosha. ¿Quién es? El ninja Anbu meneó la cabeza. No se puede confirmar la identidad, no parece un ninja. ¿No eres como un ninja? Rosha quedó aturdido por unos segundos. La vibración de esa explosión de ahora, ¿no podría haber sido causada por un ninja? Iré a verlo yo mismo, ¿dónde está? Justo cuando el ninja Anbu estaba a punto de hablar, se produjo otro temblor. Regresar, en un abrir y cerrar de ojos, varios edificios exteriores de Sandiden Village fueron destruidos. Maldita sea. ¿Quién es? Rosha rugió y cargó directamente. PD. Buscando flores frescas, tickets de evaluación y suscripciones personalizadas. Capítulo 160. Buscando suscripción al borrar a Jonin, el corazón de Rosha sangra. Al mismo tiempo, afuera del pueblo escondido de arena. En medio de la arena amarilla que giraba, una luz se extinguió lentamente y el poder mágico residual desapareció gradualmente en el aire. Varios edificios de arena y piedra se derrumbaron en ruinas, acompañados por el olor abrasador de las llamas residuales, haciendo que toda el área de arena pareciera un infierno. Lefilla retiró el bastón mágico de su mano, ajustó su respiración, luego giró la cabeza para mirar a Shira Rin detrás de ella y dijo suavemente: Yurin, ¿deberíamos continuar? Al lado de Shira Rin, solo había 2 personas de pie, uno era Orochimaru, quien no tenía ninguna expresión. La otra era la princesa de cabello dorado, Aes. Finn y los demás no los acompañaron. No se trataba de una expedición. No era necesario que vinieran. O mejor dicho, Shira Rin sola era suficiente. Ante la pregunta de Lefilla, Shira Rin suena levemente, su mirada dirigida hacia la distante y ya turbulenta aldea oculta de la arena. Has trabajado duro, Lefilla. Esperamos por ahora. Las palabras de Shira Rin cayeron. Orochimaru, que estaba a su lado, de repente volvió en sí. Su mirada recorrió lentamente las ruinas y el mar de llamas que había debajo, sintiendo como si algo estuviera atrapado en su garganta, incapaz de hablar por un momento. Él había estado presenciando todo desde un costado.
Orochimaru solo recordaba que la chica, esa chica aparentemente algo ingenua, simplemente había tocado suavemente el bastón en su mano. No hubo sellos manuales, ni aumento de chakra, ni siquiera fluctuaciones emocionales adicionales. Ella simplemente murmuró unas pocas palabras suavemente. Entonces, el cielo y la tierra se oscurecieron repentinamente, y al segundo siguiente, innumerables gotas de lluvia meteóricas formadas por llamas cayeron con un rugido, convirtiendo toda el área afuera de Sand Eden Village en un infierno. En el momento en que cayó la lluvia ardiente, los muros de arena se derrumbaron, los soldados de arena se quemaron y las torres de vigilancia se derrumbaron. Incluso la formación de sellado que la aldea oculta de la arena había establecido durante muchos años fue destruida directa y completamente por varias gotas de lluvia ardiente. Ese poder fue incluso más aterrador que el ninjutsu de rango S. Orochimaru se lamió los labios secos, permaneciendo en silencio durante un largo rato. Originalmente había pensado que unirse a Shira Rin era meramente para autoconservación, para seguir la corriente. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta, esto no fue tan simple como jurar lealtad a una persona fuerte. Se trataba de emprender un camino que conduciría a un campo de batalla de dioses. Y él era simplemente una herramienta a la que Shira Rin le permitió participar. Orochimaru realmente no pudo contenerse más. Levantó la cabeza, mirando al joven de cabello negro que aún parecía tranquilo, y habló con una voz llena de dudas. Señor Yurini, estamos esperando aquí. Su voz tenía un deje de cautela. Él no entendió. No, para ser precisos, no podía entenderlo. Lógicamente hablando, el perímetro exterior de la aldea oculta de la arena había sido completamente destruido. En el conocimiento común del mundo ninja, ese momento era el mejor punto de ataque. Aprovecha el caos, atraviesa la puerta y lanza el ataque directamente. O perseguir la victoria, destrozando completamente la moral y la línea defensiva del enemigo. Pero Shira Rin no se movió. Ni siquiera una ondulación en sus ojos. Simplemente observar en silencio la aldea oculta de la arena en llamas, como si admirara una pintura compuesta de llamas. La nuez de Adán de Orochimaru se movió y él volvió a preguntar con cautela. ¿Estás y planeando seguir esperando refuerzos, o esto es y solo una prueba? Hablaba con eufemismo, pero su corazón estaba agitado. Después de todo, de principio a fin, Shira Rin solo trajo a 3 personas. Él mismo, Aishi esa joven lefilla, que acababa de derrumbar el perímetro exterior de Sand Eden con un único ataque de lluvia de fuego. Un total de solo 4 personas. Esto, ¿y cómo podría ser este el escenario para una expedición de guerra a gran escala? Era más como un escuadrón de asesinos, o incluso una simple operación de incursión de élite de nivel de escuadrón pequeño. Cuanto más pensaba Orochimaru en ello, más frío se volvía su corazón. Por un lado estaba el hecho de 4 personas atacando la aldea oculta de la arena, lo que sonaba increíblemente absurdo. Por otro lado estaba la aterradora realidad de que este hombre una vez arrasó con Akatsuki él solo. La razón le dijo. Esto es una locura, esto no puede tener éxito. Pero la emoción gritaba. Pero este tipo realmente puede hacerlo. Orochimaru sintió como si su mente hubiera entrado en un modo de lucha entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. En ese momento, su expresión era tan compleja como la de una entidad mental destrozada repetidamente después de caer en el Tsukuyomi infinito. Al escuchar la pregunta en voz baja y murmurada de Orochimaru, Shira Rin no respondió. No hubo ninguna explicación, ni una sola palabra superflua. En ese momento pareció que incluso el viento empezó a callar. Orochimaru estaba a punto de hablar de nuevo, pero en el siguiente instante, de repente levantó la vista, acompañado de una oleada de arena y un temblor de la tierra. A lo lejos, en el horizonte, se extendía un arroyo de arena dorada. El cuarto Kazekage de la aldea oculta de la arena, Rosha, tenía el rostro ceniciento. Toda la línea de defensa de la aldea fue destrozada en un instante. Esto fue simplemente una bofetada en la cara para él, el Kazekage. La corriente de arena dorada se transformó en innumerables hojas de arena alrededor de Rosha, y también transportaba la resonancia metálica única del polvo dorado liberado por el imán. La expresión de Orochimaru cambió. Rosha, ¿ese tipo en realidad salió primero? Hay que saber que el cuarto Kazekage era un reconocido maestro de investigación de Jinchuriki en el mundo ninja. Además de poseer la habilidad de controlar el polvo de oro, también había suprimido a Lunacola en su estado desenfrenado varias veces. Sin embargo, Orochimaru estaba realmente desconcertado en ese momento. ¿Qué les pasa a estos tipos hoy? ¿Están locos?
¿En qué momento de una batalla, justo al comienzo, el hombre fuerte de nivel Kage del oponente se lanza personalmente a la batalla? Según la rutina normal, ¿no deberían primero enviar algunos Chunin y Honin para probar las aguas, crear la atmósfera y solo entonces hacer que aparezca el nivel Kage para decidir el resultado? Pero ahora, el cuarto Kage viene directamente, blanqueando su polvo de oro. Esta guerra, desde el principio ya ha sido anormal. Murmuró, con una mirada compleja mientras miraba a Shira Arrin a su lado. Orochimaru pensó cuidadosamente. Aunque Rosha era el Kazekage, no era lo suficientemente importante como para justificar la intervención personal de Shira Arrin. Un enemigo de este nivel era exactamente el adecuado para él. Dio un paso hacia adelante y una ligera curva apareció lentamente en la comisura de su boca. Yurrin, déjame a este tipo. Pronto, Rosha, de pie sobre el polvo dorado levitando, se detuvo constantemente a varios pies en el aire. Miró las cuatro figuras. Al frente estaba el rostro que había visto antes. El ninja rebelde de la aldea de la hoja, Orochimaru. Detrás de Orochimaru, había tres personas más. La mirada de Rosha iba y venía entre ellos, fijándose finalmente en Orochimaru. De repente se burló, con un tono lleno de burla. Orochimaru, ¿estás aquí en el nombre de la aldea de la hoja? ¿O estás solo, tan lleno que estás aburrido y viniste aquí a buscar la muerte? Aunque dijo eso, Rosha no se relajó. Parecía desdeñoso, pero en realidad su mirada estaba constantemente evaluando a las tres personas que había detrás. Especialmente ese joven de cabello negro, demasiado ordinario. Tan común y corriente que no parecía alguien que aparecería en ese tipo de situaciones. Pero precisamente por eso le hacía sentirse aún más extraño. ¿Quién es ese? ¿Por qué mi percepción no puede detectar el flujo de su chakra? Una premonición muy inquietante surgió silenciosamente desde el fondo de su corazón. Swish, swish, swish. Tres figuras surgieron del polvo de arena y aterrizaron detrás de Rosha. Todos eran Jonin de élite de la aldea oculta de la arena. El que los guiaba le susurró a Rosha. Señor Kazekage, los edificios exteriores están gravemente dañados y están siendo reparados de emergencia. Pero pronto vio a las cuatro personas que estaban abajo y se quedó atónito al instante. Hay, solo cuatro enemigos. Esto no puede ser correcto. ¿Será que las tropas de apoyo aún no han llegado? No, no es cierto, ese ninjutsu de lluvia de fuego de ahora definitivamente no era algo que un ninja común pudiera hacer. Los pocos se miraron entre sí, viendo la conmoción y la vacilación en los ojos del otro. Esto era ilógico. Demasiado ilógico. Todo el perímetro exterior de la villa oculta de la arena, bajo alerta de guerra y fuertemente fortificado, fue en realidad violado por cuatro personas. Y ahora, estas cuatro personas estaban allí de pie, sin intención de retirarse, sino que parecían esperar algo. ¿En serio son cuatro personas? ¿Se ha vuelto loca la aldea de la hoja? Como para tomar la iniciativa de atacar. Rosha inclinó ligeramente la cabeza. HMPH, no importa cuántas personas sean, simplemente ocúpate de ellas primero. Ese tipo. Su mirada recorrió a Orochimaru, que estaba de pie al frente, déjenlo con vida. Él debería saber de qué se trata todo esto. Cuando su voz cayó, el polvo dorado bajo sus pies se elevó lentamente, y los tres Jonin detrás de él también asintieron en comprensión tácita, sus figuras de repente comenzaron a cargar. Comprendido. Su objetivo era muy claro. Las tres personas que estaban detrás de él. El chakra se estalló instantáneamente, pero justo cuando estaban a punto de acercarse, silbido. El espacio parecía temblar. MMM. Uno de los ojos del Jonin cambió. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera terminar de hablar. Grieta. Sus figuras parecían estar congeladas en el aire por una fuerza invisible, y al segundo siguiente, golpe. 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 Las tres personas desaparecieron directamente en el aire, como si nunca hubieran existido. No. No desapareció, sino que, de una manera extremadamente extraña, se borraron, inmediatamente como si alguna existencia hubiera borrado sus rastros del espacio. Las pupilas de Rosha se contrajeron bruscamente, su visión de repente quedó vacía. Los tres Jonin que deberían haber cargado contra la formación enemiga en realidad, ni siquiera encontraron cadáveres. Orochimaru también estaba atónito, mirando inconscientemente a Shira Arrin. El joven cuya expresión ni siquiera había cambiado. ¿Lo que está sucediendo? Murmuró y sintió un escalofrío subir por su espalda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Rosha quedó completamente atónito. Imposible. Absolutamente imposible.
Esos eran 3 Jonin escondidos en la arena. No son Genin, ni Chunin, sino Jonin genuinos y de élite que han pasado por múltiples bautismos de guerra. Cada uno de ellos alguna vez estuvo solo, una existencia central capaz de mantener una línea defensiva incluso en una gran guerra. Pero ahora, no quedó ni un sonido. Fue como si hubieran sido borrados completamente a este mundo, desapareciendo sin dejar rastro, sin que se detecta ni una sola fluctuación. ¿Cómo es esto posible? La garganta de Rosha tembló levemente mientras siseaba en voz baja. Esos eran Jonin. En el mundo ninja, la fuerza de una aldea ninja, además de la existencia de individuos de nivel Kage, se mide más importantemente por la cantidad y calidad de sus Jonin. Son la verdadera columna vertebral de una aldea ninja. Y su aldea oculta de la arena, aunque no es comparable con la fundación de la aldea de la hoja, era al menos una de las 5 grandes aldeas ninja. Mantuvo un estatus solo superado por Leaf Village precisamente gracias a este considerable número y excelente calidad de Jonin. Pero ahora Ikuaji Rosha sintió un arrepentido mareo, con una mano inconscientemente agarrándose el pecho. No estaba enojado por un error táctico, ni temeroso porque el enemigo fuera fuerte. Pero más bien su cognición había quedado completamente destrozada. Esto no está bien y la voz de Rosha tembló levemente, el polvo dorado bajo sus pies se agitó inquieto, como si sintiera sus caóticas emociones actuales. Esto, no es ninjutsu, no es táctica, esto es, de repente se quedó sin palabras, porque simplemente no podía pensar en ninguna para describir todo lo que había visto. Rosha finalmente entendió la extrañeza de esa gente común en ese momento, y finalmente entendió por qué este tipo llamado Orochimaru también estaría parado al frente. Porque, el joven que estaba detrás de él no necesitaba hacer ningún movimiento. Con solo permanecer allí, los enemigos desaparecerían en el aire. Esto supuso una ruptura de las reglas de un mundo superior. El mundo ninja nunca había visto tal existencia.